y él se formó, bueno, me ha estado comentando que él hizo trading discrecional en Merrill Lynch, en Londres, como analista previamente, era analista fundamental y le daba los informes a los traders, pero luego ya decidió que lo que le gustaba era hacer trading y empezó con el trading discrecional. Ahora también, bueno, ya se explicará, también tiene una empresa de formación de trading discrecional. Les va a comentar, os va a hablar de indicadores técnicos. Que alguien puede estar sorprendido de que no hemos hablado nada todavía en estas conferencias, pero ha sido casi inducido por mí para no intentar condicionaros a la hora de programar vuestro autónomo. Pero bueno, esta va a ser la primera charla y seguiremos hablando algo de indicadores técnicos. Muchas gracias. Bueno, como ha comentado Eduardo, mi nombre es Javier Romero, soy supervisor en MEF y comencé mi carrera en Merrill Lynch haciendo informes técnicos. Entonces os he preparado una documentación, no es nada que no podáis encontrar en Internet, no sé si os la han pasado o la tenéis. Es una documentación, bueno, es la que suelo usar cuando doy formación, doy bastante formación, doy clases en entidades bancarias, como puede ser Credit Suisse, Morgan Stanley, diferentes tipos de perfiles. Y el análisis técnico se utiliza principalmente, y es exactamente igual, según seas un trader discrecional, un trader sistemático o utilices un sistema de trading, puesto que mi trading fundamental es mirando la pantalla. He programado a menor escala que vosotros, yo programo en Visual Chat, es mucho más facilito, ¿vale? Pero al fin y al cabo, cuando una persona opera mirando una pantalla, no hace falta que tenga un sistema de trading, puesto que lo que tiene que ser es muy constante y muy disciplinado a la hora de operar, y eso es lo difícil. Por eso cada vez se está tendiendo más al trading sistemático, que te permite liberarte de muchísimo tiempo y sobre todo, ya os digo, que os quita una cantidad de estrés increíble. Estar delante de una pantalla tomando una posición de compra y tomando una posición de venta es absolutamente agotador, ¿vale? O sea, entrar es muy sencillo, pero salir es muy difícil, independientemente de que tengas ganancias o tengas pérdidas. Pues si estás ganando siempre vas a querer más y si estás perdiendo vas a intentar aguantar, cruzar los dedos y rezar porque se dé la vuelta, ¿vale? Cuando en verdad os habrán explicado que es todo lo contrario. Las ganancias hay que dejarlas correr y hay que cortar las pérdidas rápido, ¿no? Entonces, bueno, indicadores, me imagino que todos habréis leído algo en Internet para empezar a hacer vuestros sistemas. Pues son de 4 tipos. Tenemos indicadores técnicos basados en precio, basados en medias, basados en volatilidad y basados en volumen. Los primeros que vamos a ver son indicadores basados en medias. Un indicador basado en medias, bueno, la documentación es sencilla, va a priori para vosotros, por lo menos la primera parte, puesto que todo el mundo aquí sabe lo que es una media. Una media consiste en sumar X precios de cierre y dividirlo entre 5, ¿vale? Cuanto mayor sea n, pues más suavizada va a ser la media. Lo que se pretende con una media es eliminar el ruido. Y se dice que siempre el precio tiende a volver a la media. Ya lo veremos luego con indicadores de volatilidad, cómo se puede operar. En principio, un indicador basado en medias, una media cual sencilla, ¿vale? Es un indicador retrasado, puesto que la media imprime un carácter retrasado al precio, puesto que el precio es lo más rápido y el precio es como si digamos media 1, ¿vale? Por lo tanto, una media siempre se va a utilizar o va a funcionar en periodos de tendencia, ¿vale? Luego ya veremos que indicadores basados en precios se pueden utilizar como indicadores o una forma de operar en contra de la tendencia, pero una media siempre va a ser un indicador seguidor de tendencia. Hay indicadores basados en medias. Bueno, el típico sistema es el típico sistema de cruce de medias, donde la media de corto plazo va a cortar a la media de largo plazo y va a dar señal de compra, o cuando la media de corto plazo corta a la media de largo plazo en sentido descendente, pues va a dar señal de venta. Pero siempre vamos a ir a favor de la tendencia. Es un sistema de trading normalmente compuesto por unos filtros, que pueden ser unos filtros de tendencia, unos filtros de volatilidad. Siempre nos interesa estar en mercado, tanto a mí como trader discrecional o a cualquier sistema de trading le interesa estar cuando hay movimiento. Mientras no exista movimiento, lo mejor es estar en liquidez, ¿vale? Solamente tenemos que estar o cuando haya una tendencia, a favor de ella siempre, o cuando haya volatilidad,
vendiendo en resistencias y comprando en soportes. Entonces, hasta que no se activen esos dos filtros, no debería tomar el control nuestro sistema de entrada. Un sistema de trading, muchas maneras de construirlos, pero normalmente tienen unos filtros de entrada, unos filtros del sistema, un sistema de entrada, un sistema de salida y un money management. Está formado por 4 partes. Los indicadores se pueden utilizar en las 3 primeras partes del sistema, puesto que un indicador, como puede ser una media, puede ser utilizado para dar el visto bueno al sistema, para decirle hay tendencia, ya puedes operar. Puede ser un indicador, una media simple o un cruce de medias. Se puede utilizar tanto como filtro como sistema de entrada, pero también se pueden utilizar como sistemas de salida, ¿vale? Puesto que nosotros, si tomamos una posición larga, por el motivo que sea, por el indicador que sea, nosotros podemos salir cuando el precio rompa la media a la baja, en el caso de que estemos largos, cuando el precio rompe a la media a la baja, pues nosotros deshacemos la posición. La ventaja de operar mirando una pantalla, mirando los gráficos, es que podemos establecer muy bien niveles de soporte y niveles de resistencia. Se trazan perfectamente líneas horizontales y se colocan los stop loss, que todos sabréis lo que son. Lo que pasa es que en los sistemas de trading quizás es algo más difícil ver dónde hay un soporte y dónde hay una resistencia, puesto que sí que se puede utilizar un sistema de pivot points, o viendo, bueno, pues de los últimos 20 días el máximo es este, de los 20 días el mínimo es este. Bueno, pues puedo utilizar esos dos niveles 20 días atrás como niveles de soporte o niveles de resistencia, pero es que a lo mejor el soporte o la resistencia principal no está 20 días atrás, sino que está 22. Entonces es algo que visualmente sí lo podemos ver, pero con un sistema de trading es algo más difícil, ¿vale? Entonces sí se suele utilizar las medias móviles como sistemas de salida, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Tipos de medias, bueno, ya conoceréis, existen varios tipos de medias. La media móvil simple consiste en sumar, pues esto lo voy a pasar bastante rápido porque quiero llegar a los indicadores. No sé si se ve bien, no creo que se vea muy bien, o sea que bueno, os voy contando y luego ya tendréis la documentación. Básicamente existen 3 tipos de medias: una media móvil simple, una media móvil ponderada y una media móvil exponencial. Una media móvil simple, sumamos los 5 datos, lo dividimos entre el número de datos y nos va a dar un precio. Pero eso tiene un problema, nos va a dar una media, pero tiene un problema, que bueno, exactamente tiene 2 problemas. Uno, que se está asignando la misma importancia a todos los datos, cosa errónea, puesto que el dato de hoy, el precio de cierre de hoy, o el precio de cierre de hoy comparado con el de hace 10 minutos, con el last de hace 10 minutos, pues siempre el dato más reciente tiene más importancia, por lo tanto es el que más debería ponderar. Por lo tanto, la media simple evoluciona a una media móvil ponderada, en el cual vamos simplemente a ponderar por importancia los datos más recientes. Y entonces nos va a salir una media que se nos va a ajustar más al precio. Y también la media simple o la media ponderada tienen un problema, y es que tiene una ventana móvil constante, tiene una ventana... Nosotros podemos elegir una media móvil de 5, de 7, de 25, de 200 sesiones, pero siempre son esas sesiones. Entonces no está bien, cuando se utiliza con una operativa intradía, se opera con medias a corto plazo, pues no está bien fijar una ventana móvil en 15 o en 21 sesiones, aunque hayamos optimizado el sistema y patatín patatán, da igual, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues normalmente los sistemas de trading, los que yo he visto, se programan con medias exponenciales. Una media exponencial, me imagino que sabréis todos lo que es. Se va a tener en cuenta el precio de cierre de hoy, al que se le asigna una ponderación, y el resto, hasta 100, se le asigna a la media de ayer. De tal forma que si hoy, por ejemplo, la media de ayer fue 25 y nosotros hoy cerramos en 32, pues tendríamos que multiplicar 32 por un factor de ponderación y 1 menos ese factor aplicárselo al día de ayer, de tal manera que todos los días, todos los precios de cierre dejan un recuerdo en nuestra media, y también es una media que se adapta muchísimo más al precio, ¿vale? Entonces las medias es el indicador más usado, de los más usados, porque además son la base de muchos indicadores. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, una media móvil simple. Bueno, pues veis cómo no funciona, una media simple no funciona bien en periodos donde hay tendencia. Cuando el precio corta a la baja, pues es señal de venta. Pero ¿cuál es el problema? El problema es cuando nos encontramos en una zona de consolidación. Entonces tenemos que identificar las zonas de consolidación para evitar utilizar las medias. También hay que analizar el subyacente. No todos los indicadores se deben utilizar igual en los mismos subyacentes. Los subyacentes como el Bund alemán, que he preguntado antes a Eduardo a ver si
podéis utilizar, yo principalmente opero en divisa y en el Bund alemán. El Bund alemán es un índice muy noble, cuanta más gente opere en un mercado, más noble es el mercado. Por ejemplo, el IBEX tiene muchísimo más ruido intradiario, ¿vale?, que puede tener el DAX o que puede tener el Eurostoxx, simplemente porque una barrida de órdenes stops puede hacer que se mueva la cotización pues 50 o 100 puntos en cuestión de minutos, mientras que un Eurostoxx, donde los volúmenes de compra y de venta son de 800 contratos, es mucho más difícil. Pues en el Bund son de 2000 contratos y en divisa es increíble lo que hay, ¿vale? Entonces, la divisa, que sí que se os permite operar en ella, es muy tendencial. La divisa tiene una particularidad, que es, tiene muchísima volatilidad en el intradía, muchísima, pero luego en el largo plazo o en el medio plazo es bastante más tendencial, sobre todo por el famoso carry trade, que no sé si sabéis lo que es. ¿Sabéis lo que es el carry trade? Carry trade, bueno, pues ahora básicamente los tipos de interés están más altos en Australia que en Europa o que en Estados Unidos. Pues hacer carry trade significa tomar prestado en dólares americanos o en yenes o en euros a un tipo de interés de un 0,10 y irte a Australia, donde los tipos están al 3,25 o 3,5 y prestar tu dinero ahí. ¿Eso qué hace? Que tú compres dólares, pues que estás pidiendo dinero en Estados Unidos, los vendes para comprar dólar australiano. Por lo tanto, estás haciendo que el tipo de cambio del dólar australiano contra el dólar americano suba. Y eso es efecto de los tipos de interés. Y eso se mantiene medianamente constante en el tiempo. Por lo tanto, en una operativa a largo plazo, operar en divisa es bastante fiable. Ya veremos cuando empiecen a subir los tipos en Estados Unidos, pues lógicamente ese carry trade se va a empezar a invertir, ¿vale? Bueno, aquí serían los ejemplos de las medias simple, ponderada y exponencial. Cuando os hablo de una media exponencial, lo normal es hablar de una media móvil. Bueno, pues hablo de una media móvil simple o ponderada, pues de 5, de 10, de 15 sesiones. Bueno, pues para pasarla a una media exponencial, lo único que tenemos que saber es cómo pasar. Si alguien quiere transformar una media móvil de 9 sesiones, por ejemplo, la media móvil de 9 sesiones, la queremos traspasar a una media exponencial, ¿cuál es el peso que tenemos que asignar al día de hoy? Bueno, es una fórmula muy sencillita, hay que ver K es el peso que le vamos a dar al día de hoy, y 1 menos K el peso que le demos a la media de ayer. Simplemente dividiendo 2 entre P más 1, en el caso P es la ventana móvil. Si nosotros tenemos una media, queremos traspasar una media de 9 sesiones a una media exponencial, pues lo que tendríamos que hacer es dividir 2 entre 10, nos daría un 20%, pues un 20% es el peso que tenemos que asignarle al día de hoy. En vez de jugar con la ventana móvil, vamos a jugar con K. Eso es muy útil cuando programamos o hacemos hojas de valoración en Excel. ¿Por qué? Porque simplemente tocando K se cambia todo nuestro sistema, mientras que si tuviésemos medias simples o ponderadas, tendríamos que estar cambiando los promedios de los rangos, de los diferentes rangos. Bueno, operar con se puede operar con medias, con una media, con 2 medias o con 3 medias. Yo no soy muy partidario de utilizar las medias como señales de entrada, ¿vale? Simplemente es más correcto, desde mi punto de vista, utilizarlas como filtros para los sistemas o como formas de salida, puesto que si se utilizan las medias como sistema de entrada, siempre vamos a tener que estar en el mercado, o largo o corto, ¿vale? Pero siempre vamos a ser alcistas o bajistas. Si alguien quisiera utilizar las medias para operar como un sistema de entrada, lo más correcto sería utilizar una triple media. Mira, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de un cruce de 2 medias. Tendríamos la zona de congestión, pues nos generaría bastantes operaciones erróneas, mientras que en los momentos de tendencia, tanto aquí como allí, pues nos generaría bastantes beneficios. Aquí provocaría también pérdidas, casi seguro, aunque ahí parece que no, casi seguro que provocaría pérdidas. La ventaja que tiene operar con 3 medias es que eliminamos las zonas de congestión, porque las 3 medias tienen que estar alineadas correctamente. Es decir, tiene que estar el precio por un lado, luego tiene que estar la de corto plazo, medio plazo y largo plazo. Esa sería la alineación correcta para entrar largos en el mercado. De tal forma que a la más mínima corrección del precio, ¿qué va a hacer la media de corto plazo? La media de corto plazo es la que más rápido reacciona. Se va a meter por debajo de la del medio plazo. Entonces, en ese momento, las medias
dejan de estar alineadas. Entonces ahí se deshace la posición. Se deshace la posición, pero no se abre una posición bajista hasta que sea la de medio plazo la que se meta también por debajo de las de largo plazo, de tal forma que estén las tres alineadas en sentido descendente, corto, medio y largo. En el momento que haya también una corrección hacia arriba, se volverá a meter la de corto plazo dentro de la de medio y se desharía la posición. Pero no tenemos que estar siempre en el mercado. Y de esta manera, en momentos de congestión de mercado, pues las medias van a estar entrelazándose, pero en ningún caso, o en casi ningún caso, se van a poner o alcistas o bajistas. Por lo tanto, estaríamos eliminando las zonas de congestión. Se suele utilizar bastante también como filtro para sistemas, ¿vale? Porque si nosotros utilizamos simplemente una media para valorar una tendencia de un mercado, pues corremos el riesgo de equivocarnos en el parámetro, aunque se haya optimizado. La optimización ya os habrán explicado cómo funciona, pero aún así es una optimización a pasado. El futuro puede ser totalmente distinto. Bueno, pues una vez visto las medias como introducción, vamos a empezar a ver ya indicadores. Indicadores basados en medias tenemos principalmente dos, MACD y TRIX. Son indicadores que no requieren mucho conocimiento matemático para programarlos, ni siquiera para interpretarlos, son muy sencillos. Luego está la habilidad de cada uno para poder mejorarlos. De hecho, si alguien, yo por ejemplo, no me gusta mucho el programa Visual Chart para hacer trading, ni mucho menos, pero sí que es verdad que tiene una ayuda de 100 y pico indicadores, que es una maravilla, ¿vale? Y no es que sean los 100 y pico de indicadores, no son correctos, muchos los podéis imaginar, los podéis hacer vosotros o lo puedo hacer yo. Es simplemente darle un giro a los indicadores más típicos. Un MACD, se puede hacer un MACD exponencial, o un RSI, se puede hacer un RSI exponencial. Ahí está la habilidad un poco del cuántico en cómo mejorar ese indicador, ponderándolo por lo que él crea oportuno según la circunstancia de mercado. Bueno, pues el MACD es un indicador que se basa en medias, está formado por dos líneas, el MAC, ¿vale?, y el histograma. El MAC va a ser una diferencia de medias. Es una diferencia de medias, es una media exponencial corta menos una media exponencial larga, ¿vale? Entonces, al hacer una diferencia estamos imprimiéndole algo de velocidad a nuestra media resultante. El MACD es algo más rápido que una media. Por otro lado, bueno, pues ¿cómo operamos si tenemos solamente una media? Bueno, pues nuestro sistema tiene que encontrar unos parámetros, unas situaciones para comprar y para vender. Bueno, pues entonces a raíz de eso se hace la señal. La señal es una media del MACD. Luego ya cada uno puede poner los parámetros que quiera. Normalmente el MACD se calcula con una media exponencial de 12 y una media exponencial de 26 sesiones. Y sobre ella se calcula la señal, que es una media de 9 sesiones. Pero bueno, cuanto más corto plazo, más largo plazo queramos operar, pues estos parámetros los podríamos tocar. Todos sabéis lo que es el MACD, lo conocéis. Entonces, son dos líneas. En el momento que nosotros veamos que nuestra primera línea, el MACD, tiene demasiado ruido, pues lo que tendríamos que hacer sería ampliar los periodos para hacerlo más suave. Tampoco hay que pasarse haciéndolo suave, pues si no las señales van a llegar muy tarde. Y lo mismo ocurre con el MACD. Si el MACD nos da muchos cortes, pues lo que tendremos que hacer es suavizar el MACD, aumentar el 9, aumentarlo a 12, de tal manera que la señal se separe del MACD y nos provoque menos ruido y menos entradas en falso. Entonces, dependiendo de cada subyacente, cada indicador es un mundo. Por ejemplo, el MACD, yo tengo sistemas de trading sencillos, pero la mayoría corren bajo MACD y están en el Bund alemán. Pero en divisa también funcionarían bien, siempre y cuando dejemos un stop loss amplio. Un stop loss porque la divisa tiene muchísima volatilidad intradiaria y eso puede hacer que nos saque en cualquier momento de mercado. Una divisa pues se puede mover perfectamente 2 figuras en un día, 3 figuras, y eso significa que tienes que deshacer tu posición por tu stop loss. ¿En qué momentos va a funcionar bien el MACD? Pues el MACD va a funcionar bien en momentos tendenciales, cuando el mercado es tendencial, o en momentos en los que haya grandes oscilaciones de mercado. Tienen que ser oscilaciones suficientemente grandes para que el MACD le dé tiempo a girarse arriba y girarse abajo, ¿vale? Si las oscilaciones son muy chiquititas,
nuestro MACD nos va a estar dando constantemente señales erróneas. ¿Qué formas hay de interpretar el MACD? Bueno, pues cuando el MACD corta al alza a su señal, va a ser señal de compra. Cuando corta a la baja a su señal, va a ser señal de venta. También se puede utilizar el eje cero, comprar por encima de cero o vender por debajo de cero, pero es una señal demasiado tardía. Lo normal es utilizar el MACD y su señal. Algo que también se puede programar, aunque es algo más complejo, es algo que se suele utilizar bastante cuando se está haciendo un trader discrecional y se está mirando la pantalla, y son las divergencias. ¿Vale? Es una de las principales ventajas que te dan los indicadores técnicos. Imaginaros que este es un gráfico de precios, aquí se ha formado un doble techo, ¿vale? Tendríamos en máximos en los mismos niveles. Bueno, pues si alguien ha mirado algo de chartismo, aunque no se utiliza para programar, me imagino que alguien habrá leído algo, bueno, pues es una figura de cambio de tendencia. El mercado es alcista, se gira, vuelve a los máximos anteriores y se vuelve a girar, ¿vale? ¿Qué es lo que haría un MACD o indicadores? ¿Cómo se produciría una divergencia en estos niveles? Bueno, pues cuando el mercado está subiendo, obviamente nuestro MACD va a estar subiendo, puede ser una diferencia de dos medias, pero las dos son alcistas, nuestro MACD es alcista. Tenemos un MACD que corrige, vuelve a subir y luego vuelve a caer. Entonces, ¿qué es una divergencia bajista? En este caso, tendríamos una divergencia bajista, puesto que tenemos máximos iguales en el precio y máximos decrecientes en el indicador. ¿Vale? Esto sería una divergencia bajista u oscilación de fallo a la baja. Por otro lado, ¿qué es lo que nos está intentando identificar el MACD? Y es quién está teniendo el control en el mercado, si los alcistas o los bajistas. Entonces, en este momento que nosotros encontremos dos máximos iguales en los últimos 20, 30 días, no es difícil de programarlo. Nosotros podemos coger un horizonte de 30 sesiones, 50 sesiones, en el momento que nos encontremos dos máximos iguales, sí podemos ver cuáles han sido los máximos en el MACD y ver si podemos tomar una posición a la baja, siempre colocando nuestro stop loss por encima de los máximos. En el caso de que esta figura de cambio de tendencia a la baja fuera a fallar o que el mercado fuese alcista, ¿vale? ¿Qué es lo que pasaría con el MACD? Pues el MACD tendría esta forma. Esta subida tendría mucha más fuerza, ¿vale? Vista en el MACD, por lo tanto, posiblemente el mercado empezase a corregir, pero en ningún momento sería una figura de cambio de tendencia. Acabaría, al tener un MACD por encima del anterior, en niveles con máximos, esto acabaría subiendo el mercado, puesto que lo que al parecer iba a ser una figura de cambio de tendencia, que es un doble techo, se ha convertido en un triángulo ascendente, ¿vale? Donde tenemos una presión alcista, mientras que no tenemos ninguna presión por parte de los vendedores. Y esto lo podemos ver a través de las divergencias de los indicadores. Luego hay otra manera de interpretar el MACD, que consiste en ver, bueno, aquí he dibujado solamente una línea, pero lo correcto hubiese sido dibujar dos, tanto el MACD como su señal. Lo que pasa es que las divergencias se pueden ver en cualquier momento. No hace falta que estén, se pueden ver prácticamente en las dos líneas. Entonces, si alguien quiere operar con el MACD, porque le parece interesante este indicador, y quiere hacerlo de una manera que no sea tan retrasada, existe una forma de utilizar el MACD de una manera adelantada, aunque no es muy conocida, y es a través del histograma, ¿vale? Nosotros, ¿cómo podemos calcular la fuerza que tiene el mercado? Bueno, pues también lo podemos ver con la diferencia que hay entre el MACD y su señal. A mayor diferencia haya aquí, significa que más fuerza está teniendo el mercado, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, esta diferencia entre el MACD y su señal se puede ver mediante un histograma. Nosotros podemos dibujar un histograma de frecuencia donde este es el eje cero. El eje cero, cuando mi histograma pase por el eje cero, ¿qué significa? Que el MACD está cortando a su señal, ¿vale? La distancia entre estas dos es cero. Entonces, esto se puede analizar porque si nosotros miramos históricamente
y buscamos los niveles máximos y mínimos a los que ha llegado, ¿vale? Se puede utilizar, no hace falta esperar. Si nosotros vemos, por ejemplo, que solamente un par de veces al año el histograma del MACD se mete por debajo de -1 y +1, que ya son fuerzas bastante amplias, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues en el momento que el histograma empieza a darse la vuelta, ¿vale?, nosotros podríamos empezar a comprar, antes incluso de que corte a su señal, que sería cuando pasa por el eje cero. Entonces, si nosotros vemos que el histograma está bastante arriba o bastante abajo, en el momento que se empieza a girar, sí podríamos empezar a adoptar una posición. Lo que pasa es que, como todos lo sabéis, cuanto más riesgo estés tomando en una posición, más te puedes equivocar. Cuanto antes entres en una posición, te puedes equivocar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si esperas mucho y esperas a que el MACD, el RSI, el TRIX o el resto de indicadores también te den señal de compra, cuando vas a comprar, pues posiblemente la tendencia alcista haya acabado. Entonces hay momentos en los que es conveniente tomar una decisión rápida, ¿vale? Siempre no tienes por qué invertir la misma cantidad de dinero cuando estás tomando una posición arriesgada que cuando no. Por lo tanto, puedes meter una cantidad de dinero menos arriesgada y siempre, cuanto más arriesgada sea la posición, yo recomendaría que nuestro stop loss sea bastante más ceñido, puesto que lo peor que nos puede pasar en el mercado es que nos descapitalice. Se acabó el juego y fuera. ¿Vale? Entonces hay que procurar que el mercado no nos descapitalice. Cuanto más riesgo tomemos en una posición, con menos dinero y con stop loss muy ceñidos. Entonces, como cuando vamos perdiendo, la gente se empeña en hacer precio medio y comprar más acciones, coño, lo que tienes que hacer es venderlas. ¿Para qué vas a meter más riesgo en una posición que es perdedora? Bueno, pues aún así os aseguro que la gente lo sigue haciendo, ¿vale? O cuando estás ganando 1.000 euros, 2.000 euros, pues parece que ya es muchísimo dinero y deshaces tu posición, cuando en verdad lo que tienes que dejar es incluso dejar tu posición correr los beneficios o incluso comprar más. Bueno, aquí tendríamos un ejemplo, ¿vale? Fijaros las dos líneas del MACD, cómo se van cortando. Esto sería una señal de venta. Tendríamos señal de compra, señal de venta, señal de venta por aquí, señal de compra, señal de venta y señal de compra, ¿vale? Fijaros en las divergencias. Por ejemplo, aquí, después de una caída fuerte del mercado, se ha marcado un suelo en estos niveles y efectivamente nuestro MACD nos está dando divergencias, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que las divergencias nos están indicando, nos están anticipando lo que puede hacer el mercado, pero lo correcto sería esperar a que se superasen los máximos anteriores, ¿vale? Porque un indicador solamente nos está indicando, nadie compra RSIs o nadie compra MACDs. Tú no puedes llamar al banco a comprar un RSI, tú compras acciones, por lo tanto el indicador lo único que te está haciendo es indicando. En este caso nos encontramos con divergencias alcistas, se supera la línea de resistencia. Todo esto que yo os explico un poco gráficamente se puede traspasar a un sistema de trading muy fácil, sobre todo para vosotros que lo estáis haciendo y sois programadores. Pero vamos, buscando los máximos de los últimos 20-30 días, un cierre por encima de los últimos máximos con una tendencia alcista en el MACD significaría señal de compra, porque existen divergencias. Fijaros aquí también nos vamos a encontrar con una divergencia. Pero ¿qué ha pasado con el precio? El precio también, después de una caída muy fuerte, marca suelo, ¿vale? Pero en ningún momento consigue, aunque tenemos divergencias, en ningún momento consigue superar los máximos anteriores. De hecho, que aquí fue una figura de vuelta, ¿vale? Con un doble suelo, aquí ocurriría lo que os he contado antes. Existe una presión alcista que hace que todos los máximos sean decrecientes. Tienes no tienes presión compradora, pues automáticamente el precio va a caer y nuestro MACD se va a poner corto, ¿vale? Lo veis todos, ¿no? Y bueno, luego por último en este ejemplo ocurriría lo mismo. Se va a marcar una figura de doble suelo, se fija un soporte, nos vamos a encontrar que aquí tenemos dos mínimos iguales y tenemos dos mínimos crecientes en nuestro indicador. Sería una divergencia y en el momento que se rompe el máximo anterior, pues sería señal de compra. Bueno, pues visto el MACD, voy rápido porque me imagino que todo esto lo conocéis o habréis leído sobre ello. ¿Qué es el TRIX? ¿Alguien conoce el TRIX? El TRIX es un indicador también basado en medias,
¿Qué es lo que pasa con las medias? Que si yo quiero ver la tendencia subyacente del mercado, la tendencia en el largo plazo, no tengo más remedio que cogerme 200 sesiones o 100 sesiones para hacer una media de largo plazo. Si lo que quiero hacer es quitarle todo el ruido a mi media. Bueno, pues existe otra forma, y es a través de este indicador, es el TRIX. Lo que hace es una triple media aplicada en cascada. ¿Vale? Lo que estoy haciendo es una media, de una media, de una media. De tal manera que la voy a eliminar totalmente del ruido y va a ser la tendencia subyacente del mercado. Sí que es verdad, a mí me es más interesante para ver cuál es si yo me cojo una media de 12 sesiones, pues esa media va a tener ruido, no tanto como el precio, pero sí que lo va a tener. Pero si yo calculo una media de 12, sobre ella calculo una media de 12 y sobre ella otra media, ¿vale? Aplico 3 medias en cascada, mi media va a quedar totalmente suavizada, no voy a tener nada de ruido, y luego lo que hago es, hago la diferencia entre el TRIX de hoy y el TRIX de ayer, ¿vale? De tal manera que consigo, al hacer una diferencia, consigo imprimirle algo de aceleración a mi indicador, ¿vale? Para que no sea tan retrasado. Por lo tanto, lo estoy retrasando mucho, haciendo una triple media, pero luego lo doy un carácter adelantado a través de una diferencia de medias. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre con este indicador? Pues si alguien lo lee en algún libro, este indicador solamente es una línea. Entonces, claro, en los libros encuentras que las señales de compra, las señales de venta, bueno, pues son cuando el TRIX, lógicamente, corta el 0 hacia arriba o corta el 0 hacia abajo, señal de compra o señal de venta. ¿Qué es lo que pasa? Aquí es donde entra un poco la habilidad de cada uno. Bueno, pues, si a alguien se le ocurrió que el MACD deberían ser 2 líneas, ¿por qué a nadie se le ha ocurrido hacer un indicador que sea el propio TRIX sobre el que se calcule una media? Es decir, como yo no quiero esperar a que el TRIX rompa el 0 para comprar o para vender, bueno, pues voy a calcular una media sobre el TRIX. Todas estas cosas que se pueden programar de una manera muy sencilla, es algo más difícil de hacer con un programa de análisis, puesto que en un programa de análisis está totalmente cerrado. El TRIX es el TRIX y en muchos de ellos no se me permite aplicar una media sobre él o hacerlo ponderado, ¿vale? Mientras que programando un sistema de trading se puede hacer perfectamente todo lo que queráis. Entonces el TRIX, señal de compra cuando rompe el 0 hacia arriba, señal de venta cuando rompe el 0 hacia abajo. Mi recomendación para sistemas de trading es meter una media móvil exponencial, para que las señales sean más anticipadas. Y también nos vamos a encontrar divergencias con todos los indicadores, la mayoría de ellos, tienen, aparte de sus señales de compra y de venta, todas son por el estilo, tienen una peculiaridad. Unos de ellos nos van a dar muy buenos niveles de divergencias, por ejemplo el MACD y el TRIX, las divergencias que nos ofrece van a ser muy buenas. ¿Por qué? Porque no están acotados, pueden subir hasta el infinito y bajar hasta el infinito, mientras que existen otros indicadores que están acotados entre 0 y 100. Por lo tanto, las divergencias ahí son más difíciles de ver, pero nos van a dar otro tipo de señales nos indican cuándo el mercado está en sobrecompra y cuándo el mercado está en sobreventa. Entonces, el TRIX, bueno, también se utiliza, se puede utilizar analizándolo técnicamente. Normalmente siempre describe formaciones triangulares. El precio siempre tiene que ir encajado con un indicador. Quizás esto es algo más difícil de programar, pero seguro que se puede. Aquí tenemos una línea de tendencia donde el precio cada vez se va apoyando y nos daría señal de compra. Bueno, pues esa señal de compra, en todos los casos funciona, pero sería conveniente respaldarla por algo más, respaldarla por algún indicador. Bueno, pues por ejemplo el TRIX, si nosotros estamos viendo que todas las veces que el precio va a buscar la media o que no consigue llegar al precio anterior, al mínimo anterior y tira hacia arriba, si nosotros vemos niveles de TRIX superiores, pues nos indica que el mercado es alcista, que el mercado tiene fuerza alcista. Y cuando llegamos a niveles horizontales de máximos, fijaros que prácticamente son todos los TRIX, en todo momento el TRIX llega hasta el mismo máximo, son los máximos en los que el mercado se gira, ¿vale? Este indicador suele venir muy bien para anticipar las caídas. Fijaros que aquí ya empiezo a tener una formación, que es una formación gráfica de vuelta, ¿vale? Pero fijaros cómo ya el TRIX
ya ha perdido su línea ascendente, se ha metido por debajo de los mínimos, y esto sí que es fácil de ver cuando mi Trix está por debajo de los mínimos anteriores, es que el mercado peligra. Fijaros que este mínimo se corresponde con este, hemos anticipado totalmente esta caída del mercado. Nosotros seguíamos en nuestro canal alcista hasta aquí el mercado no tiene por qué romper esta vez. Si ha funcionado 6 o 7 veces, podría funcionar una octava. Pero fijaros que ya el Trix está muchísimo más abajo del resto, que el resto de mínimos. Por lo tanto, ya nos está mostrando la debilidad que hay en la tendencia alcista. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues tendríamos un siguiente impulso que nos haría que el Trix, fijaros que vuelve, teoría esto en análisis gráfico se considera un pullback, porque lo que está haciendo es volver a nuestra línea de tendencia, ¿vale?, para luego volverse a caer. En este segundo impulso ya es cuando el Trix te está diciendo que ya no puedes esperar más. Si el Trix vuelve a superar el mínimo anterior, que está por debajo del mínimo anterior, entonces ya es cuando el mercado se cae, ¿vale? La forma de operar, bueno, todo esto está con gráficos diarios, pero en el intradiario funciona exactamente igual. No sé en cómo estáis preparando vuestros sistemas, si son real time tick a tick, o si estáis utilizando precios de cierre de aunque sea 5, 10 o 1 hora. Pero bueno, esto está en diario, pero funcionaría exactamente igual con velas horarias o con velas de 30 minutos o incluso con tick a tick. Bueno, pues visto los indicadores basados en medias, vamos a ver indicadores basados en precio. Me imagino que el RSI sí que lo conocéis todos. El RSI es el indicador más típico basado en precio. Bueno, pues nos indica la aceleración o desaceleración que está teniendo el precio, ¿vale? Es muy sencillo de calcular. Va a ser, si nosotros calculamos un RSI de 14 sesiones, nos viene a decir que lo que tenemos que estar desde los últimos 14 días, coger y sumar lo que ha subido el mercado y dividirlo entre lo que ha bajado. Y con eso ya establecemos una relación de cómo de fuerte está el mercado. Normalmente el RSI que se utiliza suele ser de 90 o de 14 días. Aunque si alguien está haciendo una operativa más tranquila, utilizar un RSI de 21 sesiones suele ser bastante acertado. ¿Cuál es la ventaja que tiene? La ventaja de este indicador es que nos va a indicar zonas de sobrecompra y zonas de sobreventa. Igual que los indicadores basados en medias, lo que mejor nos ofrecen son señales nos indican divergencias. Los indicadores basados en precio, principalmente el RSI o el estocástico, nos indican niveles de sobrecompra y sobreventa. Bueno, ¿por qué nace este indicador? Existe un indicador también, que lo habréis oído, que es el momento. El indicador es una forma de RSI también. Lo que pasa es que no tiene en cuenta lo que está pasando en el periodo en el que se está calculando el momento. El momento es un indicador que se calcula restando el precio de hoy con respecto al precio de cierre de X días atrás. Es tan sencillo como eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no estamos teniendo en cuenta lo que ha pasado durante el medio. Nosotros podemos tener un momento muy arriba, pero el mercado haber subido mucho y estar cayendo. Entonces, para evitar esos errores, surge el RSI. El RSI, como ya os he comentado, es el sumatorio de diferencias al alza positivas partido del sumatorio de las diferencias a la baja negativas, ¿vale? Con esto calculamos el RS, pero luego lo tenemos que normalizar. Bueno, pues una forma de normalizarlo, para acotarlo entre 0 y 100, es 100 menos 100 partido de 1 más RS. De esta manera haríamos que el RSI nunca sobrepasase el 0 y el 100, de tal manera que nos vamos a encontrar con un tope superior y un tope inferior, y cuando el precio se acerque a esos topes, significa que el precio está cansado, ¿vale? Pero ya veremos cómo se opera con él, porque el precio, un indicador puede indicarnos sobrecompra o sobreventa, pero seguir subiendo. Es muy normal encontrar que el precio suba ya no 20 días seguidos o 30 días seguidos, porque eso es algo más difícil, pero sí es muy factible que un precio suba 20 o 30 velas de 5 minutos seguidas, ¿vale? Cuanto más lo aplicamos al corto plazo, este tipo de indicadores funcionan mejor. Vamos a ver cómo interpretarlo. Lo primero que tenemos, bueno, pues el RSI nos indica zonas de sobrecompra, zonas de sobreventa,
Y lo que tenemos que ver, el RSI nos va a ayudar en tres formas. Es un indicador que se va a poder analizar gráficamente, por lo tanto, va a tener líneas de tendencia o soportes y resistencias que se relacionen con las líneas de tendencia del gráfico de precios. También nos va a indicar zonas de sobrecompra y sobreventa, y también nos va a indicar las divergencias. Por ejemplo, en este caso, fijaros, los niveles que se marcan como sobrecompra y sobreventa, depende de lo agresivos que queramos ser, suelen ser 30 y 70. Cuando el RSI está por encima de 70, se dice que está sobrecomprado. Y cuando está por debajo de 30, se dice que estás sobrevendido. ¿Cómo se opera con este indicador? Bueno, pues existen dos formas de operar. Principalmente os quiero explicar sobrecompra y sobreventa. Bueno, dependiendo si nuestra operativa es diaria o es intradiaria, se puede utilizar un RSI directo o un RSI indirecto. ¿Vale? El RSI directo es el que podéis encontrar en todos los libros y es el más típico. Nosotros tenemos el gráfico de precios que va subiendo. Tenemos nuestro RSI que, pues lógicamente va subiendo. Si el precio está subiendo, nuestro RSI está subiendo. Bueno, pues el RSI se puede meter por encima de 70. Y esto indica sobrecompra, ¿vale? Por encima de 70 significa, pues si tenemos un RSI de 14 sesiones, que por lo menos 10 han sido alcistas, 10 o 11 sesiones han sido alcistas. Y posiblemente el precio esté cansado, pero el precio puede seguir subiendo, puesto que en ningún caso, por ejemplo, se ha roto nuestra línea de tendencia. ¿En qué momento vamos a vender? Cuando algo está sobrecomprado, lo que tenemos que hacer es vender. ¿En qué momento vamos a vender? Bueno, pues se vende en el momento que el RSI rompa hacia abajo la zona de 70, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso significa que cuando el RSI está muy saturado, tiene muchísimas sesiones alcistas. A lo mejor de las 14, 12 han sido alcistas. Bueno, pues ha subido tan rápido que su línea de tendencia ha sido muy inclinada, ¿vale? Por lo tanto, a poco que corrija un día o corrija 2 días, esta línea de tendencia se va a romper, puesto que lo que es muy inclinado se suele romper muy rápido, y eso va a hacer que a poco que corrija ya salgan pesos alcistas de los 14 días anteriores, de los primeros días, y aparezcan dos negativos. Por lo tanto, es muy fácil que el RSI rompa el 70 hacia abajo, y entonces aquí es cuando deberíamos entrar vendiendo. Esta es la forma de utilizar un RSI directo. En el caso de la venta, esto sería señal de venta. En el caso de la señal de compra, pues si tenemos que el precio se mete por debajo de 30, aguantaríamos hasta que empezase a salir, ¿vale? Como veis en el gráfico, fijaros que tenemos una subida muy fuerte de Repsol, tenemos nuestro RSI en estos niveles, rompe el 70 al alza, pero rompe el 70 al alza por estos niveles. Fijaros luego lo que sube. En ningún momento puedes ponerte a vender aquí anticipándote al mercado. O sea, nadie es más listo que 100.000 traders que están operando. O sea, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos cómo se rompe al alza, el mercado sigue subiendo, el RSI cuando se queda por aquí arriba, cuando se queda en niveles de sobrecompra bastante tiempo, se dice que está saturado, ¿vale? Fijaros que en el momento el precio empieza a corregir y justo rompemos nuestra línea de 70 a la baja. Entonces este sería momento de adoptar una posición bajista. Y además coincide con la rotura de la línea de tendencia, o si lo estamos programando, pues podemos buscar niveles de máximos o niveles de mínimos. Si nosotros programamos y vemos que ahí hay 5 mínimos iguales, en el momento que se rompan esos mínimos y nuestro RSI esté por debajo del 70, nos estaría dando una señal de venta. Sí, efectivamente, aquí has llegado a 70, aquí estás en 70 y la tendencia sigue subiendo. Y el RSI, lo que sucede, si te das cuenta, se estira pues un par de semanas por encima de 70 y se queda saturado. Y el RSI puede seguir y seguir subiendo 20 días más. Pero en el momento que corrija 2, como si un precio sube 20 días seguidos, luego va a tener que corregir bastante rápido.
¿vale? Para una tendencia sea fiable, se suele decir que tiene que estar entre unos 30 y 45 grados. Si tú subes con una inclinación de 70 grados, vas a corregir mucho más rápido. Lo que sube muy rápido cae muy rápido. Entonces, a poco que corrijas 2 días, ya rompes esa línea de tendencia y se rompe nuestro 70 a la baja, ¿vale? Porque se han salido 2 días alcistas, 2 de los primeros días alcistas, y se han metido 2 de los días bajistas. Entonces, la fuerza es casi que de 4, ¿vale? Salen 2 positivos y entran 2 negativos, por lo tanto, el RSI suele romper a la baja, ¿vale? Pero efectivamente te puedes quedar por encima de 70 1, 2, 3 semanas. Ahora vamos a ver cómo operar de una manera indirecta. Bueno, pues el precio corrige, se vuelve a meter por debajo, bueno, pues en el momento que tire hacia arriba, rompamos el 30 hacia arriba. Yo no soy partidario solamente de utilizar este indicador por este método, ¿vale? Estoy explicando un poco el método que se utiliza cuando lo estamos analizando en una pantalla. Es muy interesante verlo el gráfico también. En el caso de que vuestro sistema no esté analizando los gráficos de precios, ¿vale? Seguro que está analizando una media móvil. Por lo tanto, a mí no me vale con que a lo mejor el precio rompa el 30 hacia arriba. Me interesa que rompa el 30 hacia arriba, y como yo no tengo, como mi sistema de trading no reconoce las líneas de tendencia, porque que yo sepa, yo no sé programarlo, sé que con lógica difusa o lógica borrosa puedes hacer que tu sistema te reconozca patrones, ¿vale? Pero bueno, en el caso de que no lo haga, si nosotros no podemos ver, no podemos indicarle a nuestro sistema cuál es la línea de tendencia, la manera que más se aproxima a una línea de tendencia que yo trazo en un gráfico es una media móvil, ¿vale? Por lo tanto, si yo tengo que el precio rompe al alza mi media móvil, y además el análisis técnico, tanto en trader discrecional como trading automático, consiste en sumar señales. Tampoco hay que pedirle excesivas señales, porque si no siempre vamos a llegar tarde, pero consiste en cuantas más señales tenga, mejor. Pero eso sí, que sean bastante rápidas. No puedo demorar 4 señales a la espera de una quinta, porque esa quinta a lo mejor no te llega. Entonces, si nosotros vemos que nuestro RSI rompe el 30 hacia arriba, bueno, pues si nuestro precio rompe una media hacia arriba, bueno, pues ya nos estaríamos imaginando que se está saliendo de la tendencia bajista, puesto que al romper la media es cambio de tendencia, y además estamos saliendo de niveles de sobreventa, por lo tanto el mercado tiene que recuperar algo. En este gráfico se ve algo más. Aquí es donde entran, todo depende de los parámetros que optimicéis en un sistema. Un sistema, no sé, me imagino que os habrán explicado que no podéis optimizar todos los parámetros. Cuanto más parámetros tenga un sistema, estáis creando un guante al mercado, ¿vale? Por lo tanto, hay gente que optimiza el 70 y el 30, ¿vale? Pero claro, ya estarías metiendo 2 parámetros más. Seguro que tu sistema te va a dar mejores resultados, pero claro, ¿quién te dice a ti que 69 y 34 son los idóneos? Eso es muy difícil. Normalmente este indicador se suele dejar permanente el 70 y el 30, y solamente se optimiza n, que es el número de sesiones que estamos cogiendo, puesto que un sistema basado en RSI no solamente tiene en cuenta un RSI, sino que posiblemente tengáis una media, o tengáis un estocástico, o tengáis un indicador de volatilidad. Por tanto, no podemos optimizar todos los parámetros del RSI. Con optimizar n, que es el número de sesiones que estamos cogiendo, es más que suficiente, ¿vale? Bueno, pues aquí tendríamos casi 2 señales, se puede interpretar como señales o no, dependiendo de lo que hubiese puesto cada uno en su sistema, pero en ambos casos serían acertadas. Quien dice 70, dice 69. Tendríamos toda esta caída del mercado. En el momento de que se corta al alza, bueno, pues tendría señal de compra, y aquí sucedería lo mismo. Esta es la manera de operar cuando alguien opera tranquilamente en el corto plazo. En el largo plazo, cuando se está apoyando de un análisis gráfico, bueno, pues ve si se va a romper una línea de tendencia. Pues si se rompe esa línea de tendencia y además estamos saliendo de zona de sobrecompra o sobreventa, pues mejor, tengo una señal más. Se trata de ir poniendo señales y asignando una probabilidad a nuestro trade. Cuantas más probabilidades tengamos, pues más dinero podemos invertir, o por lo menos más seguro lo vamos a hacer. ¿Cómo se utiliza el RSI? En la mayoría de los... se podría utilizar para un sistema de trading diario, pero ¿cómo se utiliza un RSI para un sistema de trading intradiario? Pues es totalmente lo contrario, ¿vale? Este sistema es lento,
un sistema basado en el intradía, tiene que ser un sistema rápido, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo pensáis que podríamos utilizarlo? Va un poco con lo que ha preguntado vuestro compañero. Bueno, pues lo que vamos a intentar no es buscar las correcciones, vamos a intentar buscar la saturación del mercado. Entonces, ¿qué es más probable? ¿Que una compañía suba 20 días seguidos o suba 20 minutos seguidos? Va a ser mucho más probable que suba 20 minutos seguidos o 20 velas de 5 minutos. Por lo tanto, si nosotros estamos haciendo un trading intradiario, me olvido de lo que os he contado, eso sería para un trading diario, y no, voy para allá. Me olvido de lo que he contado y me voy a operar de una manera mucho más directa. ¿Por qué? Porque el mercado en el día se mueve mucho más que en diario, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo correcto para operar aquí? Bueno, pues, si estamos utilizando un sistema intradiario, ¿vale?, lo correcto es intentarnos aprovechar de la saturación del mercado. Es decir, en el momento que se rompa el 70 hacia arriba, eso indica que el mercado está fuerte, ¿vale? Que posiblemente en diario significa que el mercado esté cansado, pero en el intradiario, si estamos utilizando real time puro y duro, significa que el mercado está fuerte, porque el mercado puede subir 10, 15, 20, 50 minutos seguidos sin ningún tipo de problema, no puede subir 50 días. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si se rompe el 70 hacia arriba, nosotros vamos a tomar una posición compradora, puesto que al fin y al cabo el RSI nos mide la fortaleza del valor, una fortaleza que en el trading intradiario, rompiendo el 70, si lo pensáis, pues si cogemos 14 minutos para romper el 70, pues resulta que tiene que haber subido 8 minutos seguidos, pues que el mercado suba 8 minutos seguidos no es absolutamente nada, y sobre todo la divisa, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo utilizaríamos el RSI? Principalmente a mí me gusta el RSI de esta manera, utilizarlo para divisa. Pues la divisa suele estar, todos la habréis visto, suele estar marcando máximos y mínimos muy parecidos, suele hacer una especie de pelota, y en el momento que hay un dato o hay una noticia, revienta, ¿vale? Pues con todo lo que está pasando en Grecia, y todo lo que está pasando en Reino Unido, los movimientos, si alguien coge un gráfico de 5 minutos de la divisa, pues se puede tirar 15, 20, 30 velas seguidas subiendo, bajando. Por lo tanto, eso es cómo cogemos eso. Lo podemos coger o con un MACD, porque es tendencial, entonces en el momento que despega el mercado hacia arriba o hacia abajo, nuestro MACD lo engancha, pero lo va a enganchar tarde, lo va a enganchar muchísimo más rápido un RSI. ¿Por qué? Porque en el momento que suba 4 o 5 minutos seguidos la divisa, o 6 minutos, nuestro RSI se va a poner sobrecomprado. Pero la divisa, como tiene muchísima volatilidad intradiaria, puede subir y seguir subiendo lo que queráis. Y volvemos a lo mismo. Tampoco a lo mejor quizás no es conveniente utilizar solamente esta señal. Pues se puede buscar un sistema de pivot points, ¿vale?, o de máximos y mínimos, apoyado de un indicador, pues como el RSI, utilizándolo de una manera indirecta. Es decir, en el momento que yo supere los últimos máximos y mínimos, pues, y mi RSI esté por encima de 70, para mí el mercado está muy fuerte, estoy en una operativa intradiaria y no tiene por qué descansar. En el momento que corrija un minuto se va a quedar un RSI diario, pues posiblemente os haga esto, ¿vale? Pero en el momento que tú has cogido una buena tendencia, la divisa, porque un RSI, el mercado puede descansar de dos maneras. Un mercado que está sobrecomprado, sobrevendido, no tiene por qué, un mercado que está sobrecomprado no tiene por qué caer para corregirse, ¿vale? Basta con el paso del tiempo. De ahí que muchos sistemas de trading están basados en el tiempo fractal, ¿vale? Todos ahí me imagino lo que es. O sea, no tenemos que, cuando nosotros estamos analizando un gráfico, una línea de tendencia o un RSI, bueno, es muy típico, yo os digo, cuando se opera en un gráfico diario no suele ocurrir tanto, pero cuando se hace operativa intradía, bueno, pues a lo mejor se produce una negociación muy fuerte a las 9 de la mañana, entre las 9 y 10 y media de la mañana, luego hay bastante parón, porque ya hay ausencia de datos, el último europeo suele salir a las 10 y media, o sea, alguno a las 12, pero suele haber bastante parada en los datos, hasta las 2 y media que empiezan los datos de Estados Unidos. Pues a lo mejor una tendencia muy fuerte del mercado, ¿vale?, resulta que simplemente por el paso del tiempo se rompe, ¿vale? Pero eso con un tiempo fractal, teniendo en cuenta que nosotros solamente nos interesa el movimiento, no el tiempo, todo esto no lo tendríamos en cuenta. Si no se producen cruces, si se producen aquí
120 cruces a las 9 de la mañana, bueno, pues a mí me da igual que se produzcan 12 cruces, bueno, no me da igual que se produzcan 12 cruces al mediodía, necesitaré que se produzcan otros 120 para moverme al mismo tiempo, no vamos a ir al mismo, no vamos a ir, el tiempo no va a tener la misma importancia cuando se negocia muchísimo que cuando se negocia muy poco. ¿Vale? Entonces, la manera de operar de una manera directa del RSI sería buscar o intentarnos aprovechar de la saturación del mercado. En el momento que rompamos el 70, si hemos roto niveles de resistencia o hemos superado una media móvil al alza, de corto plazo, lógicamente, o nuestro TRIX está empezando a dar señal de compra, o el histograma del MACD, o sea, hay muchísimas señales que ya se trata de combinarlas y adaptarlas al subyacente adecuado, ¿vale? Entonces, en el momento que 2 o 3 señales te den señal de compra, pues o compramos o vendemos. Es que aquí no veo ni la mitad. RSI, análisis, bueno, pues hemos visto niveles de sobrecompra, niveles de sobreventa. Bueno, pues el RSI también se puede utilizar como análisis gráfico. Bueno, os lo cuento un poco, aunque esto para sistemas es algo menos importante. Bueno, pues el RSI, al ser un indicador de precio, bueno, pues tiende a anticipar los movimientos del precio. Entonces, si nosotros tenemos líneas de tendencia o soportes o resistencias, la verdad es que principalmente en divisa lo que más se utiliza son los soportes y las resistencias. Si nos vamos al mercado de renta variable, las líneas de tendencia son bastante importantes, pero en divisa lo que más se suele utilizar son soportes y resistencias, y es bastante más fácil operar en divisa que en renta variable. Pero bueno, si nosotros tenemos líneas de tendencia en el precio, esas líneas de tendencia siempre están relacionadas, o deberían estar relacionadas, con unas líneas de tendencia en los indicadores. En el MACD o en el TRIX son indicadores de medias, y quizás las podemos encontrar menos, pero en los indicadores basados en el precio, que tienen muchísimo más ruido, si veis este indicador tiene mucho más ruido que un MACD, ¿vale? Porque es un indicador que está basado directamente sobre el precio, tiene mucho más ruido y deja mucho más picos, por lo tanto es mucho más fácil analizar una línea de tendencia o trazar unos niveles de soporte y de resistencia. Bueno, pues si nosotros vemos, por ejemplo, esta línea de tendencia, vemos que tienes 4 o 5 golpes, aquí vemos su línea de tendencia correspondiente. Bueno, pues resulta que aquí ya tenemos el RSI por debajo del mínimo anterior, ¿vale? Y eso significaría haber roto la línea de tendencia, pues nos puede estar, si tenemos un RSI por debajo de mínimos anteriores, nos puede estar anticipando que se va a producir un cambio de tendencia en el precio. Por lo tanto, si no deshacemos la posición, por lo menos sí deberíamos estar alerta para que en el momento que el precio rompa un mínimo anterior, deshacer nuestra posición, porque se puede pegar una buena galleta. ¿Vale? Entonces, el precio, el indicador, muchas veces nos va a anticipar lo que pueda producirse en los mercados. Fijaros que aquí tendríamos nuestra tendencia bajista, que es la que ha comenzado la caída, tendríamos aquí lo mismo y efectivamente aquí se rompe esta línea bastante antes también de lo que se rompe la línea del precio. Por lo tanto, no es conveniente operar con una sola señal, ¿vale? Pero sí puedes hacer una combinación. Si nosotros no podemos ver esa línea de tendencia, si nosotros vemos que el precio supera una media o que el MACD está dando señal de compra y que además el RSI está superando su máximo anterior, es que otra vez el mercado está empujando con fuerza. Al fin y al cabo el RSI, el MACD nos mide, la tendencia, la pendiente de la media, mientras que el RSI nos intenta anticipar lo que va a hacer el precio. Si nuestras dos señales se combinan, la verdad es que la señal del MACD con la señal del RSI combinada suele ser bastante fiable. De hecho, son los indicadores que, si alguien abre la expansión o mira en internet análisis técnico, son los dos indicadores más típicos y más usados. Bueno, ya seguiría ocurriendo exactamente lo mismo. Bueno, pues algunas de las cosas por las que a mí me gustan los sistemas de trading es porque te permiten manipular todo lo que quieras. Bueno, pues igual que hemos visto que una media es un sumatorio de 5 sesiones partido de 5 y esa media se puede pasar a exponencial, pues el RSI o cualquier indicador también lo podemos pasar a exponencial. Un RSI hemos visto que es la suma de las diferencias al alza entre la suma de las diferencias a la baja en un periodo de tiempo. Bueno, pues no tiene por qué valer lo mismo si hoy sube el mercado
50 céntimos, eso tiene más peso posiblemente que haya subido hace 14 días o el primer día subiese 50 céntimos también. Podemos hacer un RSI exponencial, ¿vale? Dando más importancia a las subidas de hoy. De tal manera vamos a hacer un exponencial, perdón, vamos a hacer un RSI más rápido incluso, ¿vale? Un RSI que se va a adaptar bastante más a nuestro precio. Eso no lo permiten los sistemas de trading, ¿vale? Y yo personalmente todos los sistemas que he programado, con mi equipo los hemos programado con sistemas con RSIs exponenciales. Y por último, el RSI también nos va a indicar divergencias, aunque estas divergencias no son tan claras como las que podemos encontrar en el MACD, que es un indicador basado en medias. Principalmente la ventaja de los indicadores basados en precio es que se analizan técnicamente, como acabamos de ver, y que nos indican niveles de sobrecompra y sobreventa. Mientras que la principal ventaja de los indicadores basados en medias es que nos confirman las tendencias y nos indican bastante bien las divergencias. Bueno, pues da exactamente igual la divergencia en un RSI bajista, una divergencia alcista, es exactamente igual que en el MACD. Si nosotros tenemos esta figura en el gráfico de precios, bueno, pues una divergencia bajista sería esto, ¿vale? En el RSI mínimos descendentes. Siempre las divergencias se buscan en los momentos de cambio de tendencia. Lo que estamos queriendo ver es si el indicador nos indica algo diferente a lo que está haciendo el precio. En el caso de que estuviésemos analizando zona de mínimos, ¿vale? Una zona de soporte, este soporte tendría mucha más fuerza si los mínimos de nuestro indicador fueran alcistas, ¿vale? Las divergencias suelen ser a largo plazo, ¿vale? Podemos encontrar una divergencia entre un doble suelo o un doble techo, a lo mejor en gráficos diarios de 15 días de diferencia o en gráficos intradiarios de 15 minutos de diferencia, ¿vale? Pero además de las divergencias también existen las oscilaciones de fallo. Una oscilación de fallo es una divergencia muy rápida, ¿vale? Ni siquiera hay casi días entre medias o ni siquiera hay casi minutos. Es muy típica en el indicador que vamos a ver ahora, que es el estocástico, pero en el RSI también se pueden encontrar. Una divergencia, hemos visto que era esto, ¿vale? Pero un oscilador de fallo se va a medir siempre en la misma subida del mercado. Si en esta subida, ¿vale? Esto porque está hecho, pues está dibujado, mal dibujado, pero si en esta subida del mercado, ¿vale? Nosotros hacemos un zoom o estamos utilizando un gráfico intradiario y vemos que el mercado hace esto, ¿vale? Porque esto es muy típico que lo haga el mercado en gráficos de 2 minutos o de tick a tick. Bueno, ¿qué tiene que hacer nuestro RSI? Nuestro RSI debería hacer lo mismo. Si nosotros vemos que nuestro RSI hace esto, no es que sea una divergencia, que es un plazo temporal más grande, sino es en la misma subida, en cuestión de minutos o en cuestión de 3, 4 velas, me da igual que sean de minuto que de día. Si nosotros vemos máximos, pero no vemos máximos en el indicador, ¿vale? Es una divergencia chiquitita, es una oscilación de fallo. Teóricamente se dice que cuando se supera un máximo anterior se tiene que comprar. Pero claro, muchas veces, quizás a un sistema de trading no, pero a un trader superar un máximo significa, vale, está superando el máximo, pero es que está en niveles a lo mejor muy altos. Ese es el problema de operar, que tienes que tomar tú las propias decisiones. Un sistema de trading tú las has enseñado a que si se supera el máximo anterior hay que comprar siempre, ¿vale? Bueno, pues hay veces que se supera el máximo anterior y el mercado se cae, ¿vale? Pues no, esto no es una técnica 100%, ni cuando yo opero, ni cuando opera nadie con sistemas de trading, ni si no, ninguno estaríamos aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos ver que la rotura de una resistencia es fiable? Bueno, pues la podemos ver analizando un indicador. Un MACD, al ser un indicador basado en medias, pues es un indicador que hace esta figura, muchísimo más suave, muchísimo más limpia. Por lo tanto, aquí no vamos a encontrar divergencias, vamos a encontrar divergencias, pero no vamos a encontrar oscilaciones de fallo. Las oscilaciones de fallo las vamos a encontrar en indicadores como el RSI, el estocástico que vamos a ver ahora, o el momento, pues son indicadores basados en precio y tienen el mismo ruido que tiene el mercado, ¿vale? Entonces, si aquí el mercado está subiendo, pero nosotros vemos
que no consigue superar nuestro indicador, no consigue superar el máximo anterior, ojo, porque a lo mejor esta rotura se está produciendo en falso, ¿vale? Entonces yo no adoptaría ni manualmente ni automáticamente, le enseñaría a mi sistema a que solamente compre cuando se supera el máximo anterior, siempre y cuando el RSI supere el máximo anterior. ¿Cuándo se suele dar estas oscilaciones de fallo? Bueno, pues se suelen dar normalmente en niveles de sobrecompra o en niveles de sobreventa las invertidas, puesto que en niveles de 50 o en niveles de 60 el mercado no está sobrecomprado, y cuando el mercado no está sobrecomprado y se rompe un máximo anterior, el mercado tira. Pero si el mercado está sobrecomprado, aunque se rompa un máximo anterior, al mercado le va a costar tirar, ¿vale? El análisis técnico es pura psicología, o sea, a mí me da igual. Por ejemplo, a mí me da igual interpretar los datos, a mí lo que me interesaría saber, o sea, yo cuando interpreto los datos me equivoco siempre, a mí lo que me interesaría saber es qué piensa o cómo están interpretando el resto de gente, vosotros, por ejemplo, cómo estáis interpretando vosotros el dato. O sea, a mí no me interesa saber si el dato es bueno o el dato es malo. La bolsa sube con los datos cuando los datos son malos, no tiene ningún problema. De hecho, llevamos 6 meses con la bolsa subiendo y los datos son una mierda, ¿vale? Cosa que no ocurre en la divisa. El dólar australiano lleva subiendo contra el dólar americano desde hace 1 año y medio, ¿vale? Y en divisa las noticias son más importantes. Toda la crisis de Grecia, pues al euro la han castigado, y la han castigado con todas las de la ley, o sea, no un poquito y luego ha subido, mientras que la renta variable, aquí pasa cualquier cosa, el mercado se cae, pero luego sube, coño, ¿quién compra? ¿Vale? Entonces yo recomendaría iros a divisas, esa es mi recomendación. Bueno, pues visto las oscilaciones de fallo, bueno, este es un ejemplo de divergencias. No sé si alguno está utilizando patrones en los gráficos de precios para hacer sistemas, o con lógica difusa, nada. Bueno, si conocéis un poco las figuras técnicas. Bueno, en este caso, ya que está aquí, os la cuento para que, si luego echáis un vistazo a la documentación, es una figura muy típica que es un hombro, cabeza, hombros, ¿vale? Tendríamos, esta sería el primer hombro y el segundo hombro, uniendo sus dos mínimos, trazamos una línea clavicular, esta sería la cabeza. Bueno, pues en el momento que se rompa la línea clavicular, es una figura de cambio de tendencia, alcista a bajista, exactamente igual que esto es un hombro, cabeza, hombros. Esto es un doble techo y estas figuras se pueden encontrar invertidas también, ¿vale? Siempre son figuras de cambio de tendencia, ¿vale? Y en este caso, en el momento que se rompa, la línea clavicular, bueno, pues el mercado tiene una tendencia bajista vigente, ¿vale? Entonces, si alguien, yo no recomiendo programar sistemas de trading con existen varias órdenes stop. Existe el stop loss, que todos sabemos lo que es. Luego existe un stop profit, que yo es la manera que recomiendo salir del mercado, que es cuando el stop loss lo has ido subiendo por mínimos o bajando por máximos, y llega un momento que en vez de guardarte las pérdidas, te guarda los beneficios, ¿vale? Entonces simplemente cambia de nombre. Pero luego otra forma de salir es con un profit taking, ¿vale? Que consiste en decir, bueno, pues si esto sube 20 o 30 céntimos o 40 céntimos, yo cierro mi posición. Bueno, pues, ¿qué ocurre si cerramos la posición así? Bueno, pues que te puedes estar perdiendo la operación del año. Imagínate haber vendido euro-dólar a 1,50, está a 1,35, bueno, y haber dicho que, bueno, que con ganar 4 figuras teníamos bastante. Bueno, pues hemos perdido 8 figuras más o 12 figuras más. Pero bueno, si alguien quiere establecer unos objetivos al sistema, no hay más remedio que analizar algo visualmente. Seguro que se puede transformar, pero es sencillo. Si nosotros conseguimos encontrar una figura, es decir, varios máximos alejados de varios mínimos, o si nuestro sistema consigue identificar un canal es fácil de identificar con un sistema de pivot point, de los últimos 30 máximos, los últimos 30 días, máximos, mínimos. Si superamos un máximo, ¿hasta dónde va el mercado? Si superamos el mínimo, ¿hasta dónde va el mercado? Eso es muy fácil de hacer. Bueno, pues normalmente el mercado suele subir las amplitudes de las figuras, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos esta figura,
es un hombro cabeza hombro, es invertida, bueno, el mercado cae, ¿vale? ¿Hasta qué punto va a caer? Lo normal es que caiga como mínimo la amplitud de la figura, de tal forma que nosotros tenemos que proyectar, esta es la línea de tendencia, esta es la línea clavicular, cuando se rompe en este nivel, nosotros sabemos que posiblemente con alto grado de fiabilidad, la amplitud de la figura sea el objetivo de caída, de tal manera que si nosotros nos encontramos en esta figura, nosotros identificamos, nuestro sistema identifica un periodo de lateralidad, pues como el que ha podido haber, si alguien ha seguido la divisa los últimos 10 días, el euro-dólar, o 15 días, el euro-dólar se está moviendo entre 1,34 y medio y 1,38, ¿vale? Por el 1,38 ha pasado una divergencia bajista y se ha caído, pero si rompe el 1,34, ¿hasta dónde va? Bueno, pues lo normal es salirse con una media o con un stop loss dinámico que se mueva por la línea de tendencia o por los mínimos o por un factor de aceleración, hay muchísimas maneras, pero bueno, si alguien quiere buscarse un objetivo de a dónde puede ir, bueno, pues puede establecer de los últimos 20 días cuál ha sido la amplitud o la volatilidad de esos 20 días y proyectarla hacia abajo, de tal manera que si el eurodólar ahora rompe el 1,34 y medio, pues lo normal es que se vaya al 1,30 o al 1,29, ¿vale? Entonces eso sí se puede programar fácilmente, quizás no tanto ver ese tipo de figuras, pero en momentos de lateralidad sí los podéis aprovechar la amplitud de los canales para establecer objetivos de salida para establecer objetivos de salida. Bueno, visto el RSI, el estocástico, sí me imagino que habréis leído algo sobre él, el estocástico es un indicador, solamente es algo peculiar, es un indicador excesivamente rápido y solamente se utiliza en operativa intradiaria, nadie lo utiliza en operativa diaria, a no ser que se utilice otro estocástico, que es un estocástico slow. Ahora vamos a ver cómo se calculan los dos. Pero principalmente el estocástico lo que nos dice es que si nos encontramos cerca de máximos, el mercado es alcista, y si nos encontramos cerca de mínimos, el mercado es bajista. Entonces, como si nos encontramos por encima de la media, el mercado es alcista, si nos encontramos por debajo de la media, el mercado es bajista. Es un indicador muchísimo más rápido que el RSI. Por lo tanto, los niveles de saturación los vamos a subir, ya no son el 70 y el 30. Aquí normalmente se utilizan 80 y 20. Al ser un indicador más rápido, va a llegar bastante más fácil a la zona de sobrecompra o a la zona de sobreventa, ¿vale? Por lo tanto, forzamos más sus niveles para buscar señales de sobrecompra o sobreventa. Bueno, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, pues si normalmente el estocástico se calcula con un estocástico de 14 y 7 sesiones. Está formado por dos líneas, por K y D. K es el estocástico y D es una especie de desviación. Si nosotros cogemos K, el porcentaje de K, bueno, pues es el precio de cierre, ¿vale? Precio de cierre menos el bajo del día partido del alto del día menos el bajo del día. Intentamos ver en el rango diario en qué punto nos encontramos, ¿vale? Entonces, si nos encontramos muy cerca del máximo, pues nuestro castigo va a estar bastante cercano a 80. Y el porcentaje de D va a ser una media que le va a acompañar, es una media más suave, que es 100 por el alto del día entre el bajo del día, ¿vale? Es una media suavizada porque el estocástico va exactamente igual, lleva dos líneas, veis que es muchísimo más volátil, ¿vale? Produce muchos más cruces que producía un MACD, por lo tanto hay que ajustarlo bastante mejor que el MACD. Un MACD es un indicador basado en medias, entonces suele ser un indicador mucho más limpio. Este indicador está basado en precio y que el precio se mueva va a provocar movimientos bastante bruscos en nuestro indicador, por lo tanto quizás tenemos que ampliarlo algo más. De hecho, el estocástico slow es, creo que está por aquí apuntado, el estocástico slow, que también se puede utilizar y desde mi punto de vista da mejores resultados, nos olvidamos de K y va a ser D la línea principal, ¿vale? D, que en el estocástico es la línea secundaria,
en un estocástico lento, esta D va a ser SK, ¿vale? Va a ser el slow K, y luego la D la vamos a calcular como una media móvil simple o exponencial de 3 o 5 sesiones sobre SK, de tal manera que va a ser algo más suave. En este indicador, bueno, este indicador funciona solamente en periodos de lateralidad, ¿vale? ¿Por qué? Periodos de tendencia se satura muy rápido y sus rebotes no consiguen subir lo suficiente, ¿vale? Si nosotros estamos en un periodo bajista y bueno, como no podemos, como nuestro sistema no tiene ojos, se lo tenemos que indicar pues con la media, con un MACD, con un TRIX. Cuando el TRIX esté, por ejemplo, una forma de ver que hay lateralidad, ¿vale? También se me ocurre, es cuando un TRIX no se separe en exceso de la línea de cero. Si un TRIX hace esto en torno a la línea de cero, que casi no se mueve, eso es que no hay tendencia en el mercado, que estamos en un momento de lateralidad, un poco para arriba, un poco para abajo, nuestras medias se separan, pero no mucho, ¿vale? Pues en ese caso, si nosotros utilizamos un TRIX como filtro de entrada, podemos ver cuando el mercado no tiene tendencia y entonces utilizar el estocástico. En el momento que veamos a lo mejor que nuestro TRIX tiene tendencia, no deberíamos usar el estocástico, sino que deberíamos usar un MACD, ¿vale? Entonces, fijaros que, ¿qué es lo que sucede en este periodo de tendencia? Bueno, pues que el precio lo meten hacia abajo, ¿vale? Normalmente, ¿cuándo se compra con este indicador? Bueno, pues las señales de compra son exactamente iguales que las del RSI, de forma indirecta. Este es un indicador mucho más rápido, por lo tanto, no se suele utilizar nunca de la manera directa que os he enseñado para buscar la saturación. Como es un indicador que funciona en mercados tendenciales, no va a estar el precio subiendo 20 días, una vez que se llega a máximo, el precio ya no va a subir más, y si se sube más, compraremos porque ya se ha roto la resistencia, no por el indicador. Entonces, como va a estar acotado, pues, ya me he ido. Bueno, el caso es que este indicador se utiliza en periodos de lateralidad. En periodos de tendencia, bueno, ¿cómo se compra? Bueno, pues se compra exactamente igual que el RSI. Se va a comprar cuando se supere la línea, en este caso de 20, en sentido ascendente, y se va a vender cuando se supere la línea de 80 en sentido descendente. Si veis, toda esta tendencia bajista, ¿vale?, era para estar vendidos, ¿no? ¿Y en qué momento me ha dado señal de venta mi indicador? Pues prácticamente en ninguno. Casi que aquí y de chiripa, ¿vale? Por lo tanto, el estocástico no funciona en mercados de tendencia. Si yo veo que el mercado está en tendencia, me olvido del estocástico y me voy a un MACD, o me voy a una media, o me voy a un TRIX, me voy a cualquier otro indicador, pero nunca al estocástico. ¿Cuándo funciona muy bien el estocástico? En momentos de lateralidad. En momentos de lateralidad el precio oscila entre máximos y mínimos. Entonces sí supera en bastantes ocasiones niveles de 80 y niveles de 20. Fijaros que además aquí hay máximos iguales, tenemos máximos crecientes, por lo tanto nos indica que el mercado va a tirar con fuerza otra vez hasta llegar hasta los máximos, pero que es muy interesante en este indicador, más que las divergencias, porque es demasiado rápido, divergencias aquí está puesta, pero tampoco se suelen dar muchos, aquí al ser muy rápido lo que va a primar son las oscilaciones de fallo, ¿vale? ¿Por qué? Que si nos encontramos llegando a un... A ver... ¿Vale? Tenemos un canal, exactamente igual que aquel. ¿Qué va a hacer nuestro estocástico? Bueno, pues nuestro estocástico, cuando el mercado está subiendo, él va a subir. Si aquí vemos que el mercado toca y se cae, nuestro estocástico va a perder, este es el nivel de 80, va a perder 80 y bueno, no os he comentado, solamente se tienen en cuenta los cruces del estocástico de K con D en niveles de sobrecompra y en niveles de sobreventa. Los cruces que se produzcan en el medio los desechamos, como si lo borráis, ¿vale? Solamente se tienen en cuenta cruces en sobrecompra y cruces en sobreventa. Y es muy sencillo. ¿Quién va a operar a mitad de un canal? Cuando el estocástico está a la mitad es porque el precio puede estar a la mitad del canal. ¿Quién opera en la mitad de un canal? Nadie, jamás.
sea, se opera en un canal, se opera arriba y se opera abajo, ¿vale? Normalmente cuando se opera se pone un beneficio, por lo menos cuando se opera visualmente, tú intentas buscar un ratio beneficio-pérdida de 2:1, de 3:1, de tal manera que aunque te equivoques la mitad de las veces, que yo soy el primero que se equivoca la mitad de las veces, acabas teniendo una esperanza matemática medianamente positiva, ¿vale? Entonces, a mí que me interesa vender en estos niveles y comprar en estos niveles. Nunca voy a comprar cuando el precio esté llegando al mínimo, ¿vale? Porque eso es un error que comete mucha gente. Cuando el precio está llegando al mínimo, compras. Depende un poco de en qué producto estés utilizando. Yo he hablado, por ejemplo, con mucha gente que opera en fondos de inversión, que es una operativa muy lenta. ¿Y cómo opera un fondo de inversión? Pues cuando un fondo de inversión el precio está llegando al soporte, compran automáticamente. Si luego lo pierden, venden, ¿vale? ¿Por qué? Porque un fondo de inversión principalmente opera con acciones, ¿vale? Entonces, si espera a que el mercado se dé la vuelta y compra aquí, resulta que este trozo en acciones es mucho dinero y la acción no está apalancada, ¿vale? Mientras que operando con 1 millón que os dejan, me parece, y pudiendo operar en futuros, os podéis apalancar lo que queráis. Por lo tanto, lo correcto siempre es operar cuando el mercado se está dando la vuelta, ¿vale? ¿Cómo lo podéis saber eso? Gráficamente, el mercado más correctamente no hace esto, el mercado hace esto. Cuando yo compruebo, ¿cuándo podemos ver que un máximo, por ejemplo, en este mercado, cómo podemos ver que estos dos o estos tres toques en la resistencia son fiables? Bueno, pues la forma de testear esta resistencia es muy sencilla. Nadie vende, bueno, alguien vende, pero no sería en nuestro caso. No vamos a vender cuando nos encontremos llegando a niveles de resistencia. Lo que vamos a vender es cuando se rompan estas líneas de tendencia alcista. ¿Por qué? Porque aquí el mercado se puede caer, pero también puede subir. ¿Por qué? Porque los que están operando en el corto plazo son alcistas. Imaginaros este canal un poco inclinado hacia abajo. Los operadores de largo plazo son bajistas, mientras que los operadores de corto plazo son alcistas. Pues ahí tenemos un choque de fuerzas. ¿Cuándo me interesa a mí entrar en el mercado vendiendo? Pues prácticamente cuando todo el mundo sea bajista. Entonces, ¿cuándo se confirma un soporte o una resistencia? Se confirma cuando se rompe la tendencia anterior del plazo anterior también, ¿vale? Entonces, si nosotros aquí tenemos una tendencia alcista, ¿cuándo chequeamos esta línea de resistencia? ¿Cuándo la damos por válida? Pues en el momento que el mercado cae y rompe la línea de tendencia alcista, asumimos que los cortoplacistas se han girado a bajistas y si nosotros o los de medio plazo eran neutrales o incluso tenían una inclinación a la baja, entonces esta resistencia es válida, ¿vale? Programándolo, pues se me ocurre que podemos operar con varias medias, podemos tener una media a largo plazo que nos venga por este nivel, ¿vale? Es una media de 20 o de 30 sesiones, pues en los periodos de lateralidad todos sabemos lo que va a pasar. Va a cortar con el precio en el medio, justo, ¿vale? Por lo tanto no nos sirve. Pero es que si nos encontramos dentro de un canal, porque a lo mejor esta media, lo que podemos hacer, es decir, bueno, a mí esta media básicamente te está jodiendo la operativa. Bueno, pues vamos a hacer la media de una media de la media, que eso es calcular un TRIX. Lo que hacemos es transformarla a esto. Si nos encontramos este TRIX, es que no hay nada de tendencia, el mercado está lateral. Entonces, ¿qué hacemos? Vale, pues una vez que yo ya sé que el mercado está lateral, a mí, ¿qué me interesa? ¿De qué plazo me interesa que sea mi media para operar? ¿Vale? Pues me interesa que sea de corto plazo, una media que venga por aquí, que se ajuste a lo que un trader visual, que se ajuste a lo que es una tendencia en el trader visual, ¿vale? O sea, básicamente tendréis que ir adaptando todo lo que se puede ver en un gráfico a un sistema de trading, puesto que hay muchísimas máquinas que están operando, pero hay muchísima gente que está haciendo trading discrecional y no podéis obviarlos. Tenéis que intentar, básicamente el análisis técnico es cuanto más conocimiento mejor. Bueno, pues tenéis que intentar que vuestro sistema no solamente sepa de números, sino que también sepa
qué está pensando la gente de fuera. Donde hay una resistencia que yo no la puedo ver, pues tengo que ver si estoy en tendencia, si no estoy en tendencia, y ver entonces esa resistencia, esa posible resistencia, con qué media mía, que esa sí la puedo calcular en el sistema, con qué media la puedo asimilar. Y lo que os iba a contar, bueno, pues, ¿qué sucede en este indicador? Cuando se produce un cruce en estos niveles, se produce señal de compra. ¿Cuándo va a ser más fiable esta señal? Bueno, pues, si se produce, mirad, por ejemplo, ¿qué señal va a ser mejor? ¿Esta o esta? Va a ser mucho mejor esta señal, ¿vale? Esto significa, supuestamente va unida con esta, significa que ha hecho un doble amago y no ha podido superar la resistencia y además ha provocado una oscilación de fallo. Este indicador, al ser tan rápido, suele provocar más oscilaciones de fallo aún que el RSI. Por lo tanto, en un canal lateral verdaderamente funciona muy bien, pero es interesante que solamente se tengan en cuenta los cruces en sobrecompra y sobreventa, que son 80 y 20, y además si encontramos una oscilación de fallo, muchísimo mejor, porque ha habido 2 intentos de superar el máximo y no se ha conseguido, por lo tanto el precio va a caer con más fuerza si se produce una oscilación de fallo que si no se produce. Pero eso sí, tampoco puedes anticiparte ni pasarte de listo porque hay una oscilación de fallo, porque puede tirar hacia arriba. Tiene que romper el 80 hacia abajo, y más aún que el 80, yo personalmente a la hora de programar no tendría en cuenta el 80 y el 90 para tomar una posición, sí para medir si estoy sobrecomprado o estoy sobrevendido. Me explico, si superamos el 80 hacia arriba, yo estoy sobrecomprado, se acabó el 80, ya no me vale para nada. Si hay oscilación de fallo, a mí me da igual que se rompa el 80 o no se rompa, a mí ya igual me interesa que se me rompa, antes de romperse el 80 me interesa más que se me rompa mi media a corto plazo, porque eso me va a decir que la tendencia está cambiando. Si además se rompe el 80, mejor, ¿vale? Pero como no podemos tener todo, una oscilación de fallo y una rotura de una línea de tendencia en el muy corto, y una media en el muy corto plazo daría una clara señal de venta. Y sobre todo este tipo de señales, operar en los canales, operar en tendencia te da muchos beneficios. Normalmente las tendencias se operan en el largo plazo, porque el mercado coge una tendencia y tira, ¿vale? Sí que es verdad que en el intradía se suelen utilizar muchísimo los indicadores de cambio de tendencia, puesto que tampoco se buscan excesivas rentabilidades. El ratio de acierto, por ejemplo, de un sistema basado en medias, pues se suele exigir más o menos un ratio de rentabilidad-riesgo de 4:1, ¿vale? Mientras que un ratio en una operativa intradiaria puede ser perfectamente de un 2:1, ¿vale? El doble de operaciones buenas que de malas, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí se producen muchísimos más movimientos, hay más volatilidad intrasesión que volatilidad diaria. Bueno, pues visto el estocástico, vamos a ver el oscilador de momento. Bueno, pues el oscilador de momento es muy sencillo, consiste en restar el precio de cierre de hoy menos el precio de cierre de X días atrás. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede, bueno, oscila en torno a la línea de cero, oscila en torno al eje cero, y se dice que hay que estar comprado cuando el precio esté por encima de cero y vendido cuando se esté por debajo. Mal, así mal. ¿Por qué? Porque yo puedo tener aquí mi momento está por encima de cero y yo aquí jamás tendría que estar comprado, porque es que a lo mejor mi precio posiblemente, bueno, a lo mejor no, posiblemente haya estado subiendo mucho, pero ahora esté cayendo con fuerza. Entonces, aunque yo esté por encima de cero, no tengo por qué estar comprado. A mí personalmente este indicador me convence bastante poco. Bueno, ahí tenéis toda la teoría, un poco para cómo se utiliza. Es un indicador, os cuento un poco, es un indicador de precio, basado en precio, puesto que es la diferencia entre un precio y otro. Tenemos, por ejemplo, tendencias alcistas, que también se puede relacionar con tendencias alcistas, porque es una de las cualidades que tienen los indicadores basados en precio, ¿vale? Que las tendencias se pueden dibujar perfectamente aquí, se pueden tener en cuenta
las roturas de los mínimos. Por ejemplo, aquí en este indicador se rompe este mínimo a lo mejor antes de que se pueda romper en el gráfico de precios. Pues esto ya me estaría dando una señal anticipada, que a lo mejor no hago nada hasta que no se rompa el gráfico de precios. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando se rompa el gráfico de precios, si yo sé que cuando se rompa el mínimo en el gráfico de precios, si yo sé que se ha roto el mínimo en alguno de los indicadores que anticipan, ya sé que voy a vender con más fiabilidad que si me encuentro un momentum por aquí encima, que ya sería raro, pero bueno. Pero a lo mejor no ha roto el precio, no ha roto su mínimo anterior, o lo rompen a la par. Pues en ese momento voy a vender con más miedo, porque me puedo equivocar. Es más difícil que me equivoque si mi momentum, como pasaba antes en el TRIX, si ya ha roto de sobra su tendencia y el mínimo anterior, voy a vender mucho más a gusto que si no se ha producido una rotura en el indicador. Me da igual de línea de tendencia que de soporte. Entonces, este indicador también se pueden encontrar divergencias, se puede analizar técnicamente, pero si las señales que encuentras en los libros te dicen que hay que comprar y hay que vender aquí, joder, pues si compramos estos niveles y vendemos en esto, pues prácticamente no hemos ganado nada, ¿vale? Entonces, este indicador solamente se utiliza para análisis gráfico o análisis técnico, me da igual, cuando podemos trazar líneas de tendencia. Ahí es donde radica su verdadera utilidad, ¿vale? ¿Cómo lo podemos utilizar en sistemas de trading? Bueno, pues vamos a utilizar un momentum slow, ¿vale? Vamos a hacer una media del momentum, ¿vale? Y sobre él vamos a calcular otra media, pero vamos a hacer medias bastante rápidas, ¿vale? Al fin y al cabo, si os dais cuenta, parece un MACD. Es exactamente el mismo gráfico, este que el anterior, pero fijaros qué diferencia con las señales. Nos da compra aquí, en este momento, y nos da venta justo en el momento de arriba, ¿vale? Entonces aquí sí se puede utilizar para sistemas de trading, ¿vale? Tienes la ventaja de que te va a dar las señales muchísimo más precisas, porque el otro indicador no te las da. Si al otro indicador, si a este momentum le pones una media, ya os anticipo que la media os corta por aquí, os corta por aquí, os corta por aquí, os da unas señales bastante malas, porque estás aplicando una media a algo que tiene mucho ruido, pues posiblemente todos estos picos hagan que tu media esté muy por debajo. ¿Cuándo vamos a aplicar una media correctamente? Bueno, pues se la aplicábamos al TRIX y se la aplicábamos al MACD. Nadie ha aplicado una media al RSI, ¿vale? ¿Por qué? Nos interesa aplicar las medias cuando la línea de origen no es el precio, ¿vale? Sino que es alguna otra media o algún indicador sin ruido. ¿Para qué? Porque si aplicamos una media sobre ese indicador, va a quedar fatal, nos va a quedar una guarrería con señales bastante malas. Mientras que si calculamos un momentum slow puede ser un poco como cada uno quiera. Hay dos formas. Una, la verdad es que no me acuerdo cómo está calculado este. Tú puedes calcular la media de un momentum o puedes calcular el momentum sobre una media, ¿vale? Es exactamente lo mismo. O las diferencias pueden ser muy pequeñas, la forma y las interpretaciones van a ser las mismas. No me acuerdo cómo está calculado este, pero está hecho con Visual Chart. Si alguien busca momentum slow, pues sale. Entonces podemos calcular la media de un momentum o el momentum de una media. Y luego sobre él trazamos otra media para que nos dé señales de compra y de venta suavizadas, sin ruido, y en los momentos extremos. Nos olvidamos ya de la línea del eje cero, ¿vale? Simplemente que cuando se utiliza gráficamente, pues sí es conveniente que haya pico, que haya ruido, para así poder trazar nuestras líneas de tendencia. Bueno, hemos visto por ahora indicadores basados en medias e indicadores basados en precio. Vamos a ver indicadores basados en volatilidad e indicadores basados en volumen. ¿Qué conocéis de indicadores basados en volatilidad? Bollinger. ¿Y cómo interpretamos Bollinger? ¿Sabes quién ha contestado, perdón? ¿Cómo interpretamos Bollinger? ¿Te atreves? Las bandas, ¿no? Cuando toca la banda de arriba en las bandas, ¿no? Vale. Bueno, la volatilidad todos sabemos lo que es, ¿vale? Y no hay que confundir volatilidad con movimiento, con tendencia. Vamos directamente al indicador. Bueno,
que ahí sí calculamos la volatilidad con la desviación típica de los rendimientos. Es que ya voy porque ya casi no me queda tiempo. Bandas de Bollinger. Bueno, está todo en la documentación, pero os cuento un poco. ¿Cómo se calculan las bandas de Bollinger? Bueno, pues las bandas de Bollinger se calculan con una media central, que es una media simple o una media exponencial, da igual, una media de precios, de 14 o de 21 sesiones, ¿vale? Depende un poco del plazo que estemos cogiendo o de la volatilidad del valor. Calculamos la media y luego calculamos una banda superior y una banda inferior. Y lo que tenemos que hacer es sumarle una o varias veces la desviación típica, ¿vale? ¿Cuántas veces le sumamos la desviación típica? Pues una, dos o tres. Si sumamos unas desviaciones típicas, es un 68% de que el precio no se salga de esas bandas, ¿no? Si sumamos dos desviaciones típicas a la banda central, significa que en un 95% de las veces el precio va a estar fluctuando en las bandas. Y si le sumamos tres desviaciones típicas, indica que en un 99% de las veces el precio va a estar dentro de las bandas. Entonces, dependiendo de cómo esté el mercado, si está en tendencia o está lateral, o del número de desviaciones típicas que nosotros hemos calculado, Bollinger se utiliza de una manera o de otra. Si tú, por ejemplo, me propones utilizar las bandas como soporte y como resistencias, no me pongas una desviación típica jamás, porque solamente en un 68% de las veces voy a estar dentro, o sea, se pueden romper bastante fácil. Si tú me pones tres desviaciones típicas, tranquilo, que no se te va a romper en la vida, ¿vale? Entonces, dependiendo del número de desviaciones típicas, lo utilizamos como las bandas se utilizan como soportes y resistencia. Si se suman muchas desviaciones típicas, tres, por ejemplo, o dos o tres desviaciones típicas, implica usar las bandas como soportes y resistencias. Una o 1,5 desviaciones típicas implica utilizar las bandas en el momento en que se rompan hacia arriba como señal de compra y que se rompan hacia abajo como señal de venta. Es un poco como usábamos el RSI, de una manera directa o de una manera indirecta. Todo depende de las desviaciones típicas o del momento en el que nos encontremos en mercado, ¿vale? Hay dos maneras de utilizar Bollinger: rebote de Bollinger o contracción de Bollinger. Bueno, pues el rebote de Bollinger, ¿cuándo se usa? Bueno, pues cuando tenemos muchas desviaciones típicas. Bueno, ya voy un poco rápido. Todos sabemos lo que significa la amplitud de las bandas. Cuando las bandas son estrechas, ¿implica que hay volatilidad? No, que hay poca volatilidad. Y cuando se ensanchan las bandas, que hay volatilidad, ¿vale? Bueno, hay poco más. Aquí tenemos sumadas dos desviaciones típicas en un periodo de tendencia. No hago nada, ¿vale? Y si me voy al rebote de Bollinger, cuando me encuentro que no hay tendencia porque mi media no está aplanada, esto aquí cuesta ver que no hay tendencia. Una cosa es verlo aquí a toro pasado y otra cosa es que yo ponga aquí y me digáis todos, joder, sí que hay tendencia, ¿vale? No os engañéis, ¿vale? Aquí parece que la tendencia empieza a ser bajista. Que tú mides, para medir si hay tendencia o no, no hay que mirar esta línea, sino que podemos utilizar otro indicador, ¿vale? A mí personalmente me gusta el TRIX. Cuando usamos el TRIX y el TRIX se queda muy cerca del eje cero, es que no hay tendencia. Entonces, aplico Bollinger de esta manera. Si resulta que el TRIX hay tendencia o que un MACD está con tendencia, pues sí que puedo aplicar el Bollinger de la siguiente manera que vamos a ver. Entonces, si no hay tendencia o tenemos dos o más desviaciones típicas sumadas, ¿qué es lo que sucede? Pues que cuando llegamos a la parte de arriba del canal, vendemos asumiendo que el precio siempre tiende a volver a la media. Cuando toca la parte de arriba, otra vez volvemos a hacer lo mismo, deshacemos siempre las operaciones cuando se vuelve a la media, ¿vale? Y aquí ocurre lo mismo, compraríamos en estos niveles, desharíamos al llegar a la media, venderíamos y desharíamos, ¿vale? Pero eso es solamente cuando se suman dos o más desviaciones típicas o el mercado no está en tendencia, está lateral. ¿Vale? Se puede combinar perfectamente para programarlo con un oscilador, con un estocástico. Un estocástico solamente funciona en tendencia. Bueno, pues cuando tengamos un estocástico, porque sabemos que el mercado no está en tendencia, usamos un estocástico, se puede complementar perfectamente con unas bandas de Bollinger. Y una doble señal ahí, si llegan a tiempo, porque a lo mejor una te retrasa la entrada, pero si las dos señales se producen en el mismo momento, en momentos de tiempo bastante cercano, podría ser una buena señal tanto de compra como de venta.
Y luego, la otra manera de operar, ¿vale?, es el Bollinger Squeeze o contracción de Bollinger. ¿Qué es lo que sucede después de un movimiento muy fuerte del mercado? Bueno, no sé si habéis leído algo sobre las ondas de Elliott. Bueno, ondas de Elliott son 5 ondas, son 3 principales, 2 correctivas. Normalmente, si alguien tiene en la cabeza el gráfico del euro-dólar, o el gráfico de la libra-dólar, o bueno, pues tanto la libra-dólar como el euro-dólar, pues desde máximos han caído aproximadamente unas 15 figuras, ¿vale? ¿Cómo han sido los gráficos? Han caído, ahora están en este nivel, ¿vale? En mi punto de vista van a caer más, tanto el euro como la libra. De hecho, la libra está en 1,50 y se habla de que va a volver a la paridad con el dólar, o sea, es decir, eso son 50 figuras, ¿vale? Pero bueno, al margen. Fijaros, toda esta caída, aquí se produce una contracción, un descanso, otra caída y una contracción. Esta contracción se produce porque el mercado no tiene fuerza de recuperar, si no, lo que habría sido un suelo, pero no, provoca una contracción. Pues es exactamente lo que sucede aquí. El mercado tira con fuerza y produce una contracción, ¿vale? Es decir, el mercado ha descansado, ¿por qué? Ha descansado, el mercado puede descansar por 2 cosas, por precio o por tiempo. En este caso, ha descansado por tiempo, ¿vale? Lo veis todos. En ningún momento se ha roto los mínimos anteriores, por lo tanto, el mercado ha roto esta línea de tendencia, entre comillas, de una manera lateral, ha formado un rectángulo de continuación de tendencia, no se ha producido mucho movimiento, por lo que la amplitud de las bandas de Bollinger se ha contraído, ¿vale? En el momento que se supere las bandas de Bollinger junto con los máximos anteriores, va a volver a haber un tirón al alza. En este caso, es una forma de ver la continuación de la tendencia, es una explosión de volatilidad. Y aquí en el eurodólar ocurrió exactamente lo mismo. Éramos muy bajistas, una contracción en torno al 1,40 y otra vez para abajo. Y ahora parece que estamos en el mismo nivel, haciendo una contracción, esperando para hacer la quinta onda, acompañado de todas las noticias que se están dando sobre la libra o sobre Grecia, y que posiblemente cuando se acaben con Grecia, pues para que no vamos a engañar, empezarán con España. O sea, que tampoco... De hecho, las declaraciones han sido muy heavy, o sea, hablando de que estaban denunciando los bancos alemanes por aprovecharse de la situación de Grecia para sacar pasta. O sea, y decir que luego que les ayude quien quiera. Bueno, y por último, la otra manera de ver cómo funciona Bollinger, bueno, pues cuando el mercado está en tendencia, bueno, es la única forma de piramidar mediante indicadores técnicos, ¿vale? Una forma de piramidar es cada vez que se apoya en una línea de tendencia o cada vez que se supera una resistencia. Pero mediante indicadores técnicos, cuando existe una clara tendencia, y no tenemos, cuando existe tendencia, metemos una desviación o 1,5 desviaciones típicas, y cuando el precio toque las partes de arriba, entonces adoptamos posición. Esto con acciones no se puede hacer, pero con futuros es bastante sencillo de hacer, ¿vale? No a lo mejor de contrato en contrato, pero de 0,1 en 0,1, lotes o contratos o como los estén negociando, ¿vale? Entonces, ¿y cuándo deshago toda mi posición? La deshago cuando llega a la media. Y aquí es donde entra un poco el debate sobre si una media se tiene que romper con el precio de cierre, que habréis visto no se considera roto o algo hasta que no sea el precio de cierre. Bueno, pues en este caso, aquí hay 2 aproximaciones que se rompe, pero solamente la rompen las sombras, ya es tu habilidad el cerrar o no, o lo que aguantes la posición, pero bueno, en el caso de cerrar la posición, pues habría que volver a abrirla. Y está. También os digo que intentéis, yo se lo explico a todo el mundo con el que hablo, que cuando voy a estar incómodo, donde mejor estoy es en liquidez, es como mejor duermo, o sea, un día a la semana procuramos estar en liquidez para dormir bien, y es donde mejor está el dinero, y os animo a que a vuestro sistema le hagáis lo mismo. No tienes por qué estar siempre en el mercado. Es uno de los mayores errores. Los mayores errores de la gente cuando opera es que se enganchan y que tienes que estar todos los días en mercado. Eso, y sobre todo con productos tan apalancados como los futuros, que son bombas de relojerías. Yo llega a ver gente a perder 2.000, 3.000 euros en media hora, en una hora. Es decir, tampoco me preocupa nada porque mañana me voy a comprar el doble de futuros y lo voy a recuperar. Pues esto es como ir al rojo y apostar al rojo siempre, claro. Pues esperemos que el mercado no te descapitalice, pero claro, con productos tan apalancados llega un momento que se pierde la noción. O sea, yo muchas veces he deshecho posiciones
de 2.000 euros ganando y, joder, y me cuesta deshacer, porque claro, en el momento de deshacer, te os lo juro que te quitas un peso de encima, es como si viniese alguien y te empezase a dar fajos de billetes. Pues lo mismo. O sea, es difícil deshacer una posición, para mí es una de las principales ventajas de un sistema de trading, que te elimina del estrés totalmente. Bueno, visto Bollinger, una manera muy cómoda de buscar stop loss para vuestros sistemas es mediante el ATR. No sé si alguno lo conoce, pero es muy sencillo de calcular. Aquí tenéis la fórmula, hay que coger el máximo de 3 ecuaciones, o el máximo menos el mínimo, o el cierre de ayer menos el máximo, o el cierre de hoy menos el mínimo, ¿vale? Cogemos el máximo de las 3, se hace un promedio, es muy sencillo de calcular, y entonces lo vamos a utilizar principalmente para calcular nuestro stop loss de compra o nuestro stop loss de venta. Si nosotros queremos calcular un stop loss de venta, bueno, pues es porque tenemos una posición alcista, entonces tomamos nuestra posición alcista al precio de compra y entonces el stop loss de venta lo colocamos en precio de compra menos el ATR que hayamos calculado por un factor de riesgo que puede ser 1,5 o 2, normalmente se suele utilizar como 2. ¿Vale? Entonces este indicador está muy bien para calcular stop loss para sistemas de trading. Y bueno, por último, el volumen. Bueno, pues el volumen, todos sabemos que el volumen tiene que confirmar la tendencia, que un movimiento sin volumen no es un movimiento fiable, pero bueno, el volumen. Existe un par de indicadores técnicos basados en el volumen que son bastante interesantes. Uno es el on-balance volume, ¿vale? Que lo que vamos a buscar también son oscilaciones de fallo o divergencias, es decir, si el precio está cayendo, ¿vale? El indicador del volumen va a caer. Estos indicadores son más sencillos de calcular aún. ¿Cómo se calcula el on-balance volume? ¿Cómo se calcula este indicador? Bueno, pues si el día ha caído, resto el volumen. Si el día ha sido alcista, sumo el volumen. Y ya está. Se empezó en 0 en su momento y entonces, bueno, pues estamos en estos niveles, el precio está cayendo, pues va cayendo el volumen, pero tampoco está cayendo mucho. En el momento que el precio acelera mucho más rápido, bueno, pues mi indicador de volumen baja mucho más rápido y también este indicador anticipa señales. Cuando nosotros empezamos a ver que se rompe la línea de tendencia o que se empiezan a romper los máximos, ¿vale? Podemos empezar a anticipar un cambio de tendencia. Y esto es lo que se puede ver aquí. Esta rotura es bastante antes que esta rotura. Por lo tanto, ya no es que cuando se rompa aquí se compre, sino que cuando se rompa aquí vamos a comprar con más fiabilidad, puesto que tenemos señales que han precedido a nuestra operación y nos han alertado sobre que la compra es medianamente segura. Este es un indicador y por último quería enseñaros el ACD, acumulación-distribución. Ya os digo que la fórmula esta es incorrecta, es donde aquí hay un más es un menos, ¿vale? Lo que intentamos ver es un poco como el balance volume, pero lo vamos a ponderar porque no es lo mismo subir un 3% que subir un 0,01%. A lo mejor estoy todo el día cayendo y subo un 0,01% y no tengo que sumarle todo el volumen, porque el día no ha sido alcista de verdad, ¿vale? A lo mejor la mayoría del volumen se ha hecho cuando el mercado estaba cayendo y al final acaba subiendo. Bueno, pues no le tengo que sumar todo. Entonces, haciendo esta ecuación, vemos dónde ha cerrado el día con respecto a la mitad de la vela. Entonces, si el día cierra en la mitad de la vela, no subo ni resto volumen. Si cierra en máximos, sumo todo, y si cierra en mínimos, le resto todo. Y así proporcionalmente. Si cierro en las 3/4 partes de la vela, pues le sumaré un 50%. Bueno, una vez que saco la ponderación, que es esta, bueno, pues hago lo mismo que hacía en el OVV. Voy sumando los diferentes volúmenes o restándolos, ¿vale? Entonces, este indicador es clave, y ya con esto acabo, para ver cuándo las manos fuertes están tomando posición en el mercado, ¿vale? Por ejemplo, Telefónica hubo un momento aproximado, yo creo que este es el 2006, que todo el mercado era alcista, si recordáis, el mercado estaba tiró hasta el 2007, el 2006 subía mucho, y fijaros que Telefónica se estuvo año y medio entre el 12
pues entre el 10 y el 12. Y parecía que Telefónica ya no valía un pimiento, ¿vale? Fijaros lo que están haciendo las manos fuertes, ¿vale? Este es un indicador que nos indica qué está pasando con el volumen de verdad. Con operaciones fuera de mercado, mercado de bloques, pues vemos cómo, aunque el precio no subía, se estaba acumulando muchísimo papel, ¿vale? Y esto no lo hacen los pequeños inversores, esto lo hacen las manos fuertes. Hasta que llega un momento que ya han acumulado todo, sueltan, dejan su papel tranquilo y el mercado tira porque sale Goldman Sachs, Morgan Stanley y dice, Telefónica, recomendación, 15 euros. O, bueno, prácticamente esto es cuando aumentaron el dividendo a 1 euro. Pero fijaros que llega un momento, toda esta subida, fijaros que es totalmente contrario, ya no tiene acumulación. ¿Vale? Entonces aquí se ha producido una divergencia muy muy fuerte entre el precio y un indicador de volumen. Y normalmente estas divergencias son producidas por las grandes manos, por las manos fuertes del mercado. Han estado comprando muchísimo papel mientras el precio estaba en estos niveles, aquí han dejado de comprar y todo esto es lo que ha comprado el pequeño inversor. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos aquí. Si tenéis alguna duda o queréis cualquier cosa, pues me enviáis un correo, puesto que estará al final de las transparencias, o se lo pedís a Eduardo. Bueno, pues... No, cualquier pregunta que tengáis que hacer, por supuesto. ¿Qué minutos intraday operan las divisas? ¿Perdona? ¿Qué minutos intraday operan las divisas? Yo no opero intradía. Mejor puedo operar en gráficos de 1 hora. Yo no estoy justo delante de la pantalla, porque tengo otro trabajo, pero sí que suelo operar con gráficos intradiarios, pues en torno a media hora. Una cosa es tomar la posición, ¿vale? Y luego sí que es verdad que te puedes meter más en profundidad, hasta gráficos tic a tic, ¿no? Pero en gráficos de 5 minutos o de 15 minutos para ver exactamente en qué momento tienes que entrar. Aunque luego la figura o el indicador lo busques en un gráfico de 30 minutos o de 1 hora, el momento exacto para tomar la posición sí que lo debes tomar con un gráfico de 15 minutos porque lo vas a afinar mucho más. Pero luego la figura, por ejemplo, esta figura a lo mejor en un gráfico de 5 minutos a mí no me interesa, pues ahora mismo no estoy operando en mercado, pero a lo mejor esta figura en un gráfico de 1 hora me interesa mucho. ¿Y en qué momento tomo la posición? Bueno, pues para eso lo convierto en 5 minutos, ¿vale? Porque a lo mejor hace así, y entonces sí decido dónde colocar el stop loss o trazas más correctamente la línea de tendencia. Veamos, posiblemente un sistema de trading, pero eso es mi trading manual, un sistema de trading que estéis utilizando tenéis que operar en el intradía, o sea, en tic a tic. Sería mi recomendación para divisa. O sea, mi recomendación sería un sistema diario o un sistema de tic a tic. Nada de un gráfico de 5 minutos o de 20 minutos. Está bien para un trader visual, pero si es intradía, es intradía. Nada, ¿alguna pregunta más? Yo ahora en opciones, básicamente. Ahora mismo, tal y como está la volatilidad, de las últimas 2 operaciones que hicimos, nos barrieron totalmente y ahora mismo estamos largos de dólar-yen, pero con opciones, una call dólar-yen o vendidos de calls de libra-dólar. En el momento que hay tanta volatilidad, o te vas a opciones si quieres operar fuerte, porque tienes bastante margen y estás ingresando valor temporal, o si no, tienes que invertir poco dinero y dejarte unos stop bastante más amplios, lógica. El stop es la parte más importante a la hora de operar, es buscar el stop loss, pero tanto en un sistema de trading como en un trading visual. Si yo estoy operando en gráfico de tick a tick o en gráfico de 5 minutos, tengo que colocar los stop loss muy claros, pero sabiendo que esa operación no me va a hacer de oro. Es decir, yo no voy a comprar al 1.30 y me voy a ir con la operación hasta el 1.33. Es exagerar. Si estoy operando en 5 minutos, tengo que saber que si coloco un stop, si compro en 1.30 y coloco un stop en 1.2960, yo a mi operación solamente le tengo que pedir 50, 60, 70 pipos. No le puedo pedir más. Esa no puede ser la operación de mi vida, ¿vale? Si yo creo que eso por un lado en intradiario, o sea, tienes que adecuar tu stop loss. Si
tú eres firme, si tú crees firmemente que el euro y el dólar se van a la paridad, ¿vale? O que la libra y el dólar se van a ir a la paridad, pues eso son 30 figuras. O juegas con opciones o juegas con futuros, pero con muy poco. O sea, no sé si futuros se pueden negociar partes, pero sí que sé que con CFDs puedes negociar 0,1 lote o 0,1 futuro o 0,2. Y luego, según vaya cayendo, vas piramidando. Pero si tú apuestas a un movimiento muy fuerte, tu stop loss tiene que estar muy alejado o operar con opciones. Yo no puedo buscar una rentabilidad de 10 figuras o de 5 figuras y colocar mi stop loss en una, porque me va a barrer en un momento. Entonces tienes que adaptar tu profit a tu stop loss y bien fijado tu horizonte temporal. No, no. Es más jodido, es más complicado. Yo personalmente me quedaría con Forex. Bueno, pues eso donde tú más noticias leas. En caso de vuestro sistema os va a dar igual. El que mejor se adapte a vuestro sistema, el que mejor cumpla vuestros filtros. A mí personalmente me gusta mucho la libra dólar y el euro dólar. O el dólar yen. ¿Vale? Pero porque yo me los sé ya de memoria. O sea, de memoria los tengo perfectamente ubicados. Pero vuestro sistema de trading, un sistema de trading tiene la ventaja de que funciona, un buen sistema de trading debe funcionar en la mayoría de los pares. Pero eso ya lo vais a ir viendo vosotros. Si lo pones a funcionar en un par y ves que ahí no te va, fuera. Por ejemplo, no todos los sistemas en renta variable, no todos los sistemas funcionan igual. No funciona igual un sistema en Repsol que un sistema en Avancit. Pues no se parecen absolutamente en nada. En divisas posiblemente encontréis más semejanzas, pero posiblemente hay mucha más semejanza entre el euro dólar y la libra dólar, que cotizan en torno al 1,50, 1,40, que en el dólar yen, que cotiza en 90 y tiene muchísima menos volatilidad intradiaria. Entonces, vosotros mismos vais a ir viendo la semejanza que hay entre los pares. Pero en principio, vuestro sistema no debería, como nadie le va a meter si Grecia quiebra o no, no debería estar influenciado. De hecho, se dice que un analista técnico puro no debe ni escuchar la radio ni leer las noticias, que el precio lo descuenta todo. Estamos de acuerdo. Pues claro, si pasa un acontecimiento importante y tú tienes metidos 6 futuros, pues más te vale que estés al loro de qué dato va a salir, porque si no te puedes llevar un disgusto. Pero en principio vuestro sistema de trading debería estar preparado para funcionar en cualquier par, por lo menos semejante. Dólar-yen, por pares que cotizan en torno a los 90 o 80, como es el dólar australiano con el dólar americano o el dólar con el yen, que cotizan en 80, son más semejantes entre sí que los que cotizan en 1,30, 1,40, 1,50, 1,15. Pero yo personalmente me inclinaría a divisas mayores. Bueno, muchas gracias.